para clase 6 ya están cargados 3 artículos pequeños que vamos a hacer mención hoy. Un manual de idea, que es sobre el tema de diseño electoral. La clase de hoy se va a hablar de sistemas electorales, medio teórico y también los casos prácticos. Todos los casos prácticos están en este manual, es el manual cabecera cuando hablamos de sistema electoral, está actualizado en 2007, es lo último que hay. El digesto electoral, que ya lo hemos mencionado en clases anteriores, que es una publicación nuestra del observatorio, es un libro, están todas las leyes compiladas, actualizadas, y acá está el PDF para su consulta online. La particularidad del digesto es que, bueno, en la ciudad no hay un código electoral, entonces está el código viejo y las normas locales, y está dividido por normas de la ciudad y normas nacionales. Pero bueno, eso usándolo ya todo lo conozco. Pero bueno, cualquier consulta para aquellos no abogados es bastante práctico, ¿no? Porque siempre es útil saber. Y el tercer texto, que bueno, es un link a Ciudad y Derecho, es una acordada del Tribunal Superior de Justicia del año 2000 respecto del juicio electoral en la ciudad, que lo vamos a ver ahora cuando hablemos. Porque sabemos que a nivel nacional, el piso, ¿cuál es el piso o umbral a nivel nacional en el país? Para diputados. ¿Qué porcentaje? El piso o el umbral es el 3%. Pero en la ciudad de Buenos Aires, a raíz de este fallo, no hay piso y bueno, acá está la jurisprudencia del Tribunal Superior. Eso después lo vamos a ver más adelante, pero digamos, ya quisimos cargar mucho material, que es lo que se va a hablar hoy. E incluso, bueno, cuando termine la clase ya va a estar cargado el PowerPoint que vamos a utilizar hoy, así que así cada profesor va a ir cargando. Esto es de reciente aplicación, recién la semana pasada empezó el funcionamiento, así que bueno, estamos tratando de comunicarnos con los profesores para que nos manden más material, e incluso ustedes como usuarios, cualquier consulta y cualquier tema que más les interese y que quieran material adicional sobre ese tema, nos mandan un mail que efectivamente van a recibir todo por esta aula virtual. Es una herramienta que si la sabemos utilizar es muy útil para todos. Así que bueno, aquellos que todavía no se loguearon y que tienen su usuario, porque me decían las chicas del instituto que de 270 personas que hay, o sea, el instituto tiene todas las diplomaturas divididas por temas. Bueno, el total de alumnos es 270 y recién al día de hoy hay apenas 100 alumnos que están aprovechando este sitio. Si bien es muy reciente, digamos, lo mencionamos al principio de la clase porque bueno, nos parece interesante que lo sepan. Así que bueno, ¿algo más? Creo que no. Bueno, hoy lo que armamos con Martín, básicamente Martín lo va a exponer, yo voy a tratar de intervenir con algunos ejemplos de la realidad argentina por ahí o latinoamericana, depende del caso. Andate al favor, ahí está. La idea es volver a reflejar un poco el tema de sistemas electorales que venimos viendo en clases anteriores. Solamente la idea es volver justamente para tratar de dar un anclaje en la realidad y que podamos entender algunos rasgos del sistema electoral argentino. Y cómo teóricamente empiezan a jugar los conceptos de representación, si hay provincias subrepresentadas, sobrerepresentadas en el Congreso de la Nación, y esta idea de gobernabilidad que tiene mucho que ver con el sistema electoral, porque depende de cómo el sistema electoral que se elija, que depende del contexto también de cada sociedad, va a ser más o menos gobernable, entre comillas, para la teoría política, ese sistema electoral. Con Martín, bueno, ninguno de los dos somos abogados, con lo cual vamos a recurrir al derecho cuando haga falta, pero es una visión desde las ciencias sociales. Daniel es sociólogo, yo soy politólogo, así que la visión quizás es distinta a las clases anteriores, donde casi todos los que participaron como profesores hasta el día de hoy fueron abogados. Así que, como dijimos al principio en la primera clase, el observatorio está compuesto por distintos profesionales de esta institución, muchos abogados y otros no abogados. Así que es bastante rica, me parece, la experiencia de hoy, si la sabemos aprovechar para complementar todas las clases anteriores. Así que bueno, esa es nuestra idea inicial. Por supuesto que como venimos de las ciencias sociales, por ahí hay muchos conceptos teóricos. La idea es que no sea solamente una clase teórica, sino que más bien haya un ida y vuelta con ustedes y que los ejemplos que ustedes surjan, o que consultas o preguntas, así podemos hacerlo menos formal.
más, digamos, ¿no? Y más aprovechable para todos, como quieran. Bueno, creo que luego de esta breve introducción. Bueno, último dato de color. El observatorio ha incorporado también recientemente una página de Facebook para todo, digamos, estamos adaptando a las nuevas tecnologías. Entonces hicimos un Facebook, que ahí lo tienen, y un Twitter, digamos, porque bueno, todas las páginas actuales cuentan con estas dos nuevas herramientas. Tenemos el Facebook nuestro ahí abajo, como para darle un pantallazo. Finalmente, la página nuestra ya la conocen de antes, así que este es el Facebook. Ponen en buscar ODEPOE y les va a salir automáticamente, y ahí colgamos, estamos colgando, digamos, las cosas más recientes, y obviamente lo más importante que colgamos fue nuestra experiencia en Salamanca, en junio de este año. Tanto Daniel como yo participamos de la primera escuela de observación electoral a nivel mundial. Fuimos seleccionados, había 70 compañeros de todos los países, de muchos países, 10 de Argentina, y de esos 10 de Argentina, Daniel y yo fuimos los dos seleccionados organizados por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Salamanca y la OEA, el departamento que se dedica a la observación electoral de la OEA. O sea, es lo último en el tema, así que nosotros como observatorio fue una gran experiencia. Ahí colgamos, bueno, hicimos un informe, hay fotos, digamos, esto fue lo último que nos parece muy actual. Bueno, en cuanto a misiones de observación electoral a nivel internacional, en febrero de este año, Susana, nuestra directora, participó de las presidenciales de Ecuador. Ahí, como ven, no solo están las fotos, sino que también van a estar los informes finales. Que todo esto ya está en nuestra página de internet, www.poe.org.ar. Están todos los informes de las observaciones del 2009, del 2011 y las internacionales de México del año pasado y de Ecuador de este año. Solamente, y esto lo dije al principio cuando había muy pocos compañeros, estamos finalizando el informe preliminar de las últimas del 11 de agosto de este año, que también participamos en una observación internacional con más de 115 compañeros, todos de esta Defensoría del Pueblo, así que bueno, estamos haciendo los últimos drafts, y cuando esté finalizado también va a estar a disposición de todos ustedes. Son algunas cosas como para que vean toda la actividad nuestra como Observatorio de Derechos Humanos. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la clase. Bien. Esta clase de hoy, como dijo Daniel, retoma la tercera clase, que quiero que la recuerden para todos aquellos que estuvieron presentes, que vino un profesor que es Miguel de Luca, presidente de la SAR, y que habló básicamente del concepto de sistemas electorales. Como nos parece que como uno de nuestros bloques temáticos de todo este seminario, hoy es la sexta clase, uno de los bloques temáticos de este seminario es sistemas electorales, nos parecía interesante porque quedaron en aquella tercera clase muchos temas sin abordar, y bueno, nos parece importante hoy darle un corte, digamos. Se vieron derechos políticos en las dos primeras clases, sistemas electorales en la tercera, y en la pasada hubo, bueno, el Gassi que habló un poquito de contencioso en Argentina y todo eso. Con la clase de hoy nuestra idea es terminar la conceptualización de sistemas electorales, ya sea desde la teoría y con muchos casos prácticos, y después nos quedan de la clase 7 a la 10, casi 4 clases, para hablar seguramente un poquito de las experiencias de observación electoral. Esa es la idea, así que bueno. En aquella clase del profesor De Luca se habló básicamente de los atributos que tenía cualquier sistema electoral a nivel teórico. ¿Alguien recuerda de los presentes cuáles eran? Les doy alguna ayuda. Él había dividido entre atributos o elementos constitutivos principales, algunos más importantes y otros más secundarios. En realidad, eran 6 en total. Ahora vamos a ver, ¿pero alguien recuerda alguno? O si no estuvo en esa clase. Bueno, hagamos al revés. Todo sistema electoral, ¿qué elemento debería contar o qué elemento cuenta en la realidad cuando se pone en práctica? Alguien que no sabe y que va a votar y que sabe que hay un sistema electoral. Debería contar con transparencia. Sí, es una característica. Perfecto. No me refiero a qué elemento constitutivo
o qué atributo tiene todo, por qué elementos está formado un sistema electoral, dicho de otra manera. Electores, los partidos ambulantes. Partidos políticos, sí. Electores, ¿qué más? ¿Cómo funciona? Cambio la pregunta. ¿Cómo funciona un sistema electoral? Cualquier sistema electoral. Una justicia electoral. Una opinión expresada en el voto. Bien. Y un sistema mediante el cual se Bien. Presidente de mesa y autoridades electorales. Eso sería de un proceso. Vamos a diferenciar entre un proceso electoral y un sistema electoral. ¿Se entiende? Pero me gustó lo que dijo el señor, que habla básicamente que el sistema electoral es eso, es traducir los votos de una elección ¿a qué? A los cargos que se ponen en disputa. Básicamente la definición que ahora la vamos a ver del sistema electoral es esa. La traducción de votos en escaños, dicen los teóricos, en cargos. Esa es la definición amplia del sistema electoral, es la definición que tomó de Luca y es la definición básica de nuestro observatorio para definir un sistema electoral. Ahora después vamos a ver, por supuesto, como todo concepto teórico, sistema electoral, ¿cuántos sistemas electorales piensa que existen? ¿Tantos como qué? Tantos como países. E incluso no solo como países, tantos como estados, tantos como provincias, porque dentro de cada país incluso hay países que usan varios sistemas electorales dentro de un mismo territorio. Así que bueno, por eso tenemos que partir de una definición amplia. Y la definición amplia que tenemos que tener en cuenta es que un sistema electoral traduce los votos de una elección en cargos. Bien. Esto es algo bien ideal. Y esto es lo que aspiraríamos a que cualquier sistema electoral que se pone en práctica consiguiera, que sería que una representación justa, que sea efectivo para el funcionamiento de todo el sistema político y que se traduzca en el funcionamiento de ese sistema electoral en una responsabilidad entre el elegido y el votado. ¿Puede ser que en un mismo Estado haya varios sistemas electorales? Es lo que acabo de decir, exactamente. Eso cuándo ocurre, por ejemplo. ¿Y en qué país se le ocurre que podría existir? En un país. Como el nuestro. Como el nuestro, bueno, sí. O sea, Pero tenemos países que son multinivel, donde hay un nivel nacional que se rige por determinadas normas, pero como son países federales, a nivel local puede haber distintas normas. Pero incluso hay países que a un mismo nivel tienen distintos sistemas que se combinan para distintos cargos. Pero dentro del mismo Estado o dentro de la misma provincia puede haber distintos sistemas electorales. solamente en Estados Unidos, donde no existe el código electoral, solamente en Estados Unidos se me ocurre ahora como país, como ejemplo paradigmático, que en Estados Unidos sí, al no existir un código electoral nacional, e incluso cada uno de los 51 estados tiene su propia autonomía, e incluso dentro de cada uno de esos 51 estados, o hasta condado, utiliza sus propias leyes electorales. Por eso, si bien la mayoría de los países de América Latina toman como base el sistema electoral de Estados Unidos, que es un país federal, etcétera, etcétera, digamos, el sistema de Estados Unidos no se repite en casi ningún país de América Latina. Del mundo. Ni del mundo. Porque la Constitución de Estados Unidos, con apenas 5 o 6 artículos, no menciona en ningún momento un código electoral a nivel nacional. Sí. Ya que esta introducción funciona con un pequeño repaso, Sí. quisiera decir algo que tal vez ya se dijo en su momento, pero que me parece muy importante, que allí me parece a mí que faltaría un punto D debajo del C, Sí. que implique la responsabilidad de cada persona elegida en cumplir con lo que había prometido. ¿Cómo se llama eso que acaba de decir acá el compañero? La responsabilidad del representante, de representar al representado, digamos, es más o menos. Hay un término, accountability, que significa control. Accountability es un término actual que varios teóricos utilizan desde los 80 para acá, y básicamente es el término teórico para describir, sería el control de los representados hacia el representante.
básicamente. No tiene una traducción literal en inglés, pero es accountability, y existe dos tipos de accountability. ¿Cuáles se les ocurre esos dos tipos de controles? A nivel horizontal y a nivel vertical. El juicio político sería una forma, se me ocurre. Estos son Pero instrumentos muy o herramientas. Muy difícil. O sea, la vertical en realidad son donde los representados tienen cierta forma de control sobre lo que hace su representante. Pero esta discusión es larguísima en la ciencia política, en la sociología, en todos lados, porque lo que se discute es la representación en definitiva. Y el problema es que no hay un voto imperativo. Entonces, lo que existen son diversas formas de control vertical, se llaman, que en América Latina en los últimos años se ha dado muchas veces con manifestaciones callejeras. Lo que vivió Argentina cuando salió de la convertibilidad, procesos que se vieron en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, hacen que haya una movilización popular que funcione en alguna medida, entre comillas, como una accountability vertical. Muchas veces eso pasa así porque no funciona la horizontal, que la horizontal es que se controlan entre organismos de gobierno. Pero la idea que esto es el problema de qué es lo que representa la persona que elegimos, y bueno, siempre van surgiendo mecanismos como para buscar algún tipo de control. Hoy en día hay una ley que a mi juicio se debería llamar Ley de Terrorismo de Estado, que hace que las personas que no estén de acuerdo con las decisiones tomadas por los gobiernos se transforman en terroristas, pueden ser considerados terroristas. Esta nueva ley que hace un año que está vigente, Sí. mediante la cual se ejerce violencia contra las personas que manifiestan. Se ha hecho con respecto de las personas, por ejemplo, que protestan contra la contaminación ambiental de las megamineras. Sí. ¿No? Sí, Y exacto. otras más. Pero bueno, lo importante es entender el concepto de accountability, que tiene que ver con el concepto de representación. Si bien hoy la clase de hoy habla de sistemas electorales, como bien decía en el título, vamos a ir mechando y automáticamente cuando hablamos de sistemas electorales también vamos a hablar de representación y del otro concepto que es gobernabilidad. O sea, esos tres conceptos hoy van a estar girando durante toda la clase. Bien, básicamente, y esta parte de primera vamos a pasarla no rápido, pero sí vamos, porque esto ya se vio anteriormente y está colgado en el aula virtual. Bueno, al decir, o sea, la concepción amplia de sistemas electorales habla de todas las normas, no simplemente las normas que el derecho electoral, que sería el concepto específico del sistema electoral para un abogado, es la definición que el derecho electoral abarca, digamos. No, nosotros vamos a tomar la más amplia, que no solamente habla de la forma mecánica, digamos, de cómo se traducen los votos en cargos, que sí habla del derecho electoral, sino que más bien es todo el sistema de normas y procedimientos que también regulan que la ciudadanía, todo lo que hablaron ustedes al principio, los electores, no, todo eso también es el sentido amplio del sistema electoral. La ciudadanía, los partidos políticos, la base de sufragio, los órganos electorales, la justicia electoral, que mencionaba alguna compañera, y los recursos contra sus decisiones, y esto en el sentido jurídico vendría a ser lo contencioso electoral. Pero eso es bien jurídico, ¿no? Cuando los perdedores no aceptan la decisión de los órganos electorales. Entonces hay recursos para cuestionar la decisión. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. La idea es que se entienda el sentido amplio del sistema electoral. Bien, ¿cuáles serían, para el caso nuestro, qué es lo que involucra todo el sistema electoral de Argentina? ¿Cómo está regulado? ¿Cuál es la ley mayor que regula el sistema electoral en nuestro país? El Código El Nacional. Código Nacional Electoral. Código Electoral Nacional, exactamente. Primero la Constitución y después el Código Electoral Nacional. Abajo del Código Electoral, ¿qué vendría? ¿Qué leyes? Las leyes de partidos políticos, por ejemplo, la ley de financiamiento, y bueno, después leyes más particulares que sí tenemos a nivel nacional y después de cada provincia. Esto sería, según una abogada, la pirámide jurídica, la pirámide de Kelsen, digamos, de la norma superior a las normas inferiores. Bien, vamos a seguir. Dos conceptos más cuando hablamos de sistemas electorales muy importantes para entender cómo funciona cualquier sistema electoral. Cuando yo hablo del sistema electoral no estoy haciendo foco en ninguno, estoy hablando en general del concepto del sistema electoral y que se puede aplicar a cualquier realidad de cualquier país del mundo.
Para entender eso, entonces tenemos que hablar de dos conceptos particulares: el efecto reductor de cualquier sistema electoral y la proporcionalidad de cualquier sistema electoral. ¿Qué significa el efecto reductor? Cualquier sistema electoral que se aplique en la realidad va a tener un efecto reductor. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los partidos políticos que se presentan en una elección van a lograr algún tipo de representación. Eso es lógica pura. Pero a eso se denomina efecto reductor. Por supuesto que va a haber sistemas electorales con mayor efecto reductor y sistemas electorales con menor efecto reductor. Aquellos que tengan mayor efecto reductor, ¿qué va a significar? Que van a tener mayor o menor representación. ¿Y qué tipo de partidos? Menor representación los partidos minoritarios, y va a favorecer a aquellos partidos mayoritarios. Entonces, acá ya empezamos a visualizar los efectos, que vamos a ver después, de cualquier sistema electoral. Pero para ver lo que vamos a ver después de los efectos, es necesario entender el concepto de efecto reductor. Y obviamente, en el mismo caso, la proporcionalidad. Por supuesto que va a haber sistemas electorales más proporcionales y menos proporcionales. Aquellos que sepan traducir mejor la relación votos-cargos son más proporcionales que aquellos que no lo sepan hacer. ¿Se entiende más o menos, aunque es muy teórico? Bien, a su criterio, y para abrir un poquito el juego, en nuestro país, el sistema electoral vigente, ¿cómo ustedes lo considerarían? ¿Qué es representativo? ¿Qué es proporcional? ¿Que tiene mayor o menor efecto reductor? Tiene un poco de todo. Tiene un poco de todo. O sea, esa es la respuesta. Pero a ver, con respecto a los partidos mayoritarios, ¿qué podemos decir? Que es reductor, porque en definitiva los partidos mayoritarios son los mayor cantidad de votos que sacan. Pero mediante los partidos mayoritarios hay proporcionalidad según los votos que sacan. Entonces tampoco integrarían, digamos, según la cantidad de votos que se saquen, un partido minoritario, no entraría tampoco la proporcionalidad, solamente entraría los partidos proporcionales. Bien, entiendo perfectamente lo que decís, pero, y yo te doy la palabra, pero, a ver, para abrir un poquito el juego y todo, y lo que se vio en la clase de Calendino, cuando vimos las PASO, que es algo reciente, que es algo del 2011, ¿influyó mucho, poquito, nada? Sí, en la representación de los partidos pequeños. Para los partidos pequeños influyó un montón, para los grandes nada. Bien, eso es. ¿Por qué? Porque si bien el piso o el umbral electoral de nuestro país sigue siendo del 3% a nivel nacional, ahora existe un mecanismo anterior que antes no había, que son las PASO, y para las PASO sí hay un porcentaje de todo aquel partido que no obtenga el 1,5 de los votos, ni siquiera puede llegar a la elección nacional, donde sí en la elección nacional es del 3%. Entonces, a partir de 2011, esta es una introducción del sistema electoral nueva, pero bueno, significa eso, que es más reductor de lo que era antes del 2011. Consulta, pregunta. Yo pienso que vos hablas de la República. Y en la República estamos hablando de las 23 provincias que tienen un sistema federal, ¿no? Y que están basados en una democracia representativa. Pero acá viene la problemática. La ciudad no está bajo esa norma, de la cual tenemos que pensar cuál es la posición de esta nueva realidad que infinitamente no existe en Latinoamérica, un poco, o sea, es más parecida a la de Estados Unidos, pero tampoco existe en Europa, de lo que es la democracia participativa. Sí. Y eso no tenía una influencia importante hasta que tuvimos que elegir hace 2 años a los representantes de las comunas, de la cual no tuvimos la posibilidad, y no te hablo ni de cantidad ni de... no tuvimos la posibilidad de elegir a los mejores vecinos. ¿Te conocen a algún representante en la Junta Comunal que sea un vecino representativo de los vecinos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el 11 de agosto, cuando hicimos la observación electoral nosotros, una de las preguntas que utilizamos en alguno de los instrumentos fue exactamente esa.
Digamos, hicimos distintos instrumentos. Y acá me veo otro tema chiquito, porque la idea es seguir. No, Para darle forma, pero no, yo entiendo yo lo te que lo vos dejo querés nada decir. más para una discusión. Pero es una discusión, a eso me Pero refiero. A eso me realmente refiero. estamos en un escenario Acá el compañero divide complejo. entre democracia representativa, que es la más utilizada por la mayoría de los teóricos y es la que generalmente en cualquier país federal tomamos como base, y la democracia participativa, que sinceramente en la práctica yo creo que hay muy pocos países, casi ninguno por así decirlo, que existe una real democracia participativa. Por ahí existen mecanismos, se introduce algún mecanismo que se llama de democracia participativa, pero en la práctica es difícil. Pero, a ver, le voy a pasar la palabra acá al compañero, pero digamos, es un tema para otra clase, digamos. O sea, surge, pero si nos ponemos a hablar de esto, los sistemas electorales... Me permite hacer una pequeña observación. Yo no participé en los condados en Estados Unidos y es Sí. algo parecido a lo que deberíamos tener En las nosotros. comunes, por supuesto, pero no, bueno, Pero es parecido, ¿no? Y ni siquiera es igual. por eso. Chiquito, por favor, así continúa. Cortito, ese sistema, digamos, tiende a que se haga, por lo menos en parte, con el presupuesto existente, lo que la comunidad pretende En la teoría. en la teoría. Sí. ¿no? Y Por también, supuesto, participativo. también algún sistema, algún mecanismo que podría implementarse con cierta facilidad permitiría lo mismo si a través del voto se logra hacer que el elegido haga aquello para lo que fue elegido, en lugar de cambiar drásticamente. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, ¿ve ustedes? Pero bueno, son todas... Un detalle, Martín, sí. un detalle con esto también a tener en cuenta y que va a aparecer a lo largo de toda la tarde, es que los cambios que se van produciendo en el sistema electoral, en las instituciones, van a tener efecto en cómo funcionan. Y muchas veces el efecto se ve una vez que empiezan a funcionar. Esto se vio con las PASO, todavía no se ve un efecto claro con las comunas, pero bueno, porque hay que ver cómo funciona ese mecanismo, porque ¿cuál es la particularidad de esto y por qué decimos el enfoque de las ciencias sociales? Porque nosotros como sociedad aprendemos a usar los instrumentos que se van generando. Hay algunos que se estimulan más y son más conocidos, y otros, como la democracia más participativa y directa, consulta popular, revocatoria del mandato y demás, quedan un poco al costado, pero eso no implica que no haya un ejercicio social que haga que la sociedad empiece a usar esos instrumentos. Esto lo vamos a ir viendo porque creo que en países como Argentina es también importante. Y lo que parece muy teórico lo vamos a ir bajando para ver cómo funciona. De hecho, lo importante es que esos mecanismos estén insertos dentro de nuestra Constitución, digamos, ¿no? Porque si no, en los países que ni siquiera lo tienen incorporados. Entonces, bueno, por lo menos están. De ahí que después se pongan en práctica lleva todo un proceso. Volvemos, por favor, a la clase de hoy. Esto es lo que decíamos hoy con De Luca. Esto eran lo que yo decía, los atributos fundamentales de cualquier sistema electoral, no del argentino, de cualquier sistema electoral. El distrito electoral, el tamaño de la asamblea legislativa, la fórmula electoral. ¿Qué es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula electoral en nuestro país? Vigente desde siempre. Exactamente, el sistema DONT. Pero muchas veces cuando preguntamos cuál es el sistema electoral de nuestro país, el DONT. No, señor, el DONT es solamente uno de los atributos del sistema electoral. El sistema electoral es mucho más que el DONT. Ahora vamos a intentar ver rápidamente eso. Y la barrera o piso electoral, que es lo que vimos, que es el mínimo que tiene que conseguir cualquier partido político para obtener representación. Esto va a variar, acá hay cuadros, vamos a verlos, país por país, y hay pisos más pequeños y pisos más altos. Desde ya esto también, esto es fundamental para qué, para decir si un sistema es más proporcional o menos proporcional, o si es más reductor o menos reductor, básicamente. Más participativo o menos Y también, pero yo me estoy moviendo con los conceptos que se utilizan. Por eso, sería más representativo o menos Y representativo. al final vamos a ver que los sistemas que hacen hincapié en tener un piso electoral alto o bajo es porque su objetivo es apuntar a la gobernabilidad y no a representar, a fotografiar exactamente la diversidad de la sociedad. Eso es propio de países como el nuestro que vienen de crisis sociales muy profundas. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo después, pero para que vean cómo aparece gobernabilidad, cómo aparece el control, cómo todo el tiempo están estos conceptos nuevos. Bueno, lo que decía Daniel, en Alemania hay un piso electoral de un 5%, después del 45%. ¿Por qué? Porque la propia historia, después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes no quieren, digamos, bajar el piso para que no vuelvan a aparecer los partidos de extrema derecha en Alemania. Digamos, también las cuestiones políticas de cada país influyen en que el piso se mueva para arriba o para abajo. ¿Sí? En nuestro país casi siempre fue un 3%, salvo cuando, ¿alguien me puede decir entre qué año y en qué año fue la modificación del piso electoral?
¿Y a cuánto? ¿Ustedes piensan que hubo menos piso electoral alguna vez en este país o más piso electoral? Un dato de color que encontramos hoy en la literatura: entre el 72 y el 73, solamente en ese año hubo un piso electoral del 8%. ¿Por qué habrá ocurrido eso? Para que no vuelva y que no se presente. ¿Sí? Para que no gane. Vuelvo a decir lo mismo. Las cuestiones políticas de cada país influyen en que el piso se mueva para abajo y para arriba. El caso de Argentina y el caso de Alemania son muy ejemplificativos. Sí. Si bien no se llamó así, también me parece a mí que fue un piso electoral cuando se hizo la proscripción del Partido Peronista después del 55. Pero ahí, Eso directamente fue instaurado. Eso es exclusión directamente. Piso electoral es cuando en un régimen democrático hay un tanto por ciento para que... Ojalá no hubiese puesto un piso y no una exclusión. Pero bueno, vamos a seguir. Bueno, y los últimos dos atributos de secundarios, digamos, o menos importantes, que sí tienen importancia, Pero la estructura de la boleta. Si una boleta es cerrada bloqueada, cerrada desbloqueada o directamente abierta. Ahora vamos a ver un cuadro después más adelante de los países que existen en una... Porque esto también influye en la posibilidad de elegir o no a un representante X. ¿Se entiende? Bien, y la última, sí, la posibilidad de unir listas. Este es el nombre en inglés, que simplemente es cuando las coaliciones electorales, cuando se permite mayor o menor posibilidad de que varios países, que varios partidos se junten en una alianza electoral. Sí. Bueno, muy por arriba, digamos, ¿no? El distrito electoral es la circunscripción, es cada una de las secciones en que se distribuye a los fines de la votación un determinado territorio. Bien, se le asigna a cada distrito un número determinado. ¿Cómo se va a llamar ese número determinado de cargos que se elige por distrito electoral? Lo vamos a ver en la placa siguiente. Magnitud electoral. Este es otro de los conceptos importantes. Efecto reductor, proporcionalidad. Y el tercer concepto que me parece muy importante para definir cualquier sistema electoral es la magnitud electoral de una circunscripción. Bien, y cada circunscripción va a estar establecida de acuerdo a dos criterios, según el caso. Esto es bien teórico y bien general. Los límites geográficos y la base poblacional. Sobre esto lo entendemos, los límites geográficos, no existe problema. Sí, en Argentina no hay grave problema porque la división política es la que fija los distritos. O sea, cuando elegimos presidente y vice, todo el país es un distrito único. Cuando se eligen diputados o senadores, las provincias son distritos. ¿Sí? Y bueno, en la ciudad funciona como distrito único para jefe de gobierno y hay que ver cómo se implementa algún día lo de las comunas, si lo van a dejar siempre enganchado o no, pero bueno. Por ahora es distrito. O sea, en Argentina no se puede, ahí en Estados Unidos, por ejemplo, se cambian los distritos. Bien. Y esto tiene un objetivo que es positivo en principio, porque por ejemplo, si hay una población minoritaria, ya sea por sus características raciales, o negra, o latina, o lo que fuere, siempre va a perder en el distrito en el que se encuentra. Entonces se reformulan los distritos buscando que esas minorías tengan algún tipo de representación. El problema es que eso también se puede usar en sentido inverso. Es decir, modifico el distrito para que nunca obtenga otro la representación. Que por lo general ocurre eso último, ¿no? No es por la positiva, sino que es por la negativa. Y a esas malas prácticas, digamos, de que arbitrariamente me cambian los límites geográficos de un distrito, de una circunscripción, se llama en inglés gerrymandering, que ocurre habitualmente durante toda la historia de Estados Unidos. En Argentina existió solamente una vez, entre el 48 y el 49, si no me equivoco, cuando se armaron circunscripciones que tenían un nombre de circunscripciones chorizo, me parece. Y sí, la Constitución del 49 habilitaba la formación de... Y era para romper con ciertos bastiones del socialista, digamos, etcétera, y para que, bueno, unan la boca con el Lugano y que el voto, bueno, etcétera. Claro, como vamos a ver en Argentina, si bien no se modifican los límites geográficos, va a haber problemas después de subrepresentación o sobrerepresentación. Eso lo vamos a ver después con algún ejemplo. Y esto tiene que ver directamente con la base poblacional que se toma para elegir un representante. A la mala práctica de esta base poblacional se denomina malapportment, y las dos herramientas teóricas que se utilizan serían el
el rediseño de los límites geográficos, que en inglés se denomina así, y bueno, la reasignación de bancas de acuerdo al criterio poblacional, que también este es el término en inglés. Son términos que no tienen traducciones, salvo las que están ahí entre paréntesis. Bien, esto ya lo vimos. Magnitud. Cuando hablamos de magnitud electoral, por favor no confundamos el tamaño físico de una circunscripción, de un distrito, con el número de bancas a elegir por ese distrito. Son dos cosas distintas. Magnitud es eso, es el número de cargos, no es el territorio físico, no es Ciudad de Buenos Aires, tantos kilómetros cuadrados. No, Ciudad de Buenos Aires, la magnitud electoral de la Ciudad de Buenos Aires a nivel legislativo, ¿cuál sería? Acá el compañero seguramente sabe. ¿Cuántos legisladores hay? 60. Esa es la magnitud electoral de Buenos Aires a nivel legislativo. Exactamente. La ciudad, En la a nivel ciudad de Buenos local, Aires, no, la magnitud electoral. A nivel nacional, por ejemplo, son la cantidad de diputados nacionales. Pero que no se se eligen. eligen por circunscripción. No, estamos hablando de la magnitud. No, por supuesto. No, pero circunscripción ya no hay más, hay comunes. Circunscripción no había antes. No los legisladores. No, por supuesto, pero Distrito por distrito por único. distrito único, exactamente. Bien, esta es la división de todas las circunscripciones. Puede haber uninominales o pluri, cuando es una sola o cuando hay más de una. Dentro de las plurinominales se puede subdividir a la vez entre pequeñas, entre 2 y 5, entre medianas, entre 6 y 10, y aquellas de más de 10, que ya son circunscripciones plurinominales grandes. Acá, por ejemplo, las uninominales, siempre el sistema que se usa es mayoritario, porque lo que se disputa es una banca. Solo una persona puede ganar. En los demás, normalmente los sistemas son proporcionales, pero vamos a ver ahora con Argentina que eso a veces no es tan así. Bien. Así que pasaste, creo que ahora viene el cuadrito. Bien, este es el cuadro bastante interesante, a ver si se puede ver. Acá Daniel lo va a explicar muy rápidamente. Yo por ahí les hago un poco de historia argentina, así nos ponemos un poco en tema. Cuando hablamos de la base poblacional, la Constitución de 1853, con la reforma del 94 quedó, no se modificó, dice que se elige un diputado cada 33.000 habitantes o fracción superior a 16.500. Es decir, cuando la mitad más uno se le otorga un diputado. En realidad, esa norma constitucional siempre se fue alterando porque se cambia la base sobre la cual se eligen los diputados, y esa base se modificó en el 72. 72-73 son años de muchas modificaciones porque volvía la apertura democrática a 135.000 habitantes, y en el 83 se modificó a 161.000 habitantes o siempre 80.500 para tener un diputado. Sería el cociente 161. Y lo que hace este gráfico es actualizar las bancas que debería tener cada provincia de acuerdo al censo 2010, algo que tampoco se hizo. Entonces, por ejemplo, vemos que si en provincia de Buenos Aires hay 70 y debería actualmente haber... tiene 70, debería haber 97. Esto es lo La última actual. columna, Esto claro, es lo actual. es lo actual, porque ¿qué implica modificar esto también? Implica modificar el tamaño de la Cámara de Diputados. Entonces, cuando nosotros vemos las provincias grandes, normalmente se encuentran subrepresentadas y excesivamente subrepresentadas muchas veces por la cantidad de diputados que tienen. ¿Por qué pasa esto también? Porque a partir del 49, con la Constitución del 49, hay un movimiento, cambia el mapa político de Argentina. ¿Por qué? Porque deja de haber territorios nacionales que se hacen provincias, queda solo Tierra del Fuego. Como son provincias muy poco pobladas, en el 49 que se dice, no importa la población que tengan, van a tener 2 diputados nacionales. Eso se mantuvo aún después del golpe del 55, siguieron teniendo 2 diputados nacionales cada vez que se votaba. Pero a su vez eso, en el 72-73 se le incorporan 3 diputados más. O sea que cualquier provincia como mínimo va a tener 5 diputados. Eso es lo que pasa hasta el día de hoy. Desde el 72-73 eso no se modificó. Por eso hay un reclamo bastante, cada vez mayor, de aquellas provincias que están subrepresentadas. Porque realmente es bastante notorio, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde el reclamo actual del 70 debería pasar, si se utiliza el nuevo cociente, a 97. Es el caso más Buenos Aires, bueno, de 18 Córdoba a 21,
Y después, bueno, Sí, Santa Fe capital. sí. En realidad, la ciudad de Buenos Aires tendría La menos de única- 25 va a 18. La única que ahí ven, como la ciudad de Buenos Aires está sobre representada, según tomando Ahora, eligen 25 y si se toma la nueva base, el nuevo cociente, debería elegirse 18 diputados nacionales. Este fenómeno es interesante porque, en realidad, si se hiciera lo que dice la Constitución, cada 33.000 habitantes Eso. o fracción, Eso. ¿saben cuántos diputados habría más o menos? Digan un número, hoy hay 257. Hoy hay 257. Tres veces más. ¿Eh? Sí, 3 veces más. 3 veces más. Serían a 1100. 1100. 1100. Y en ese caso, por ejemplo, 5 veces. provincia de Buenos Aires podría tener más o menos 419 y Tierra del Fuego tendría solamente 3. Pero bueno, en el medio están todas estas disposiciones que, si ustedes ven los años, no son casuales los años donde se modifican, por ejemplo, la base. 72, 73, 83. No es casual que también en el 72-73 se incorporen 3 diputados más a las provincias más chicas. Porque el sistema político, ¿qué tiene que lograr? Como veíamos antes, gobernabilidad. Tiene que lograr también cierta representación proporcional, pero también tiene que lograr legitimidad. Entonces, si en cada momento que se creaba una norma, se trataba de que el sistema funcionara para que dé determinados resultados que sean legítimos. Normalmente, cuando se plantean estos cambios, los resultados no son los esperados. Muchos de los trucos que funcionan no son los esperados. Pero bueno, lo interesante era esto, jugar un poco con los números y ver que para que eso cambie, bueno, tiene que cambiar el tamaño de la asamblea. Tiene que ver todo lo que hablamos recién de la subrepresentación y de la sobrerepresentación con el otro atributo importante de todo sistema electoral, que es el tamaño de la asamblea legislativa. Para esto no hay mucho más que decir. Los autores que tratan con mayor profundidad esto, Lipka y Sugar y Taguepera, digamos, pero bueno, también el sistema electoral, si hay una asamblea legislativa con mayor magnitud electoral, con mayores cargos a repartir, mayor será la representación de aquellos partidos minoritarios. ¿Por qué? Porque tienen más posibilidades de encontrar al menos alguna representación parlamentaria. En aquellos sistemas electorales, sistemas políticos donde funciona una asamblea con muy pocos miembros o con miembros, digamos, no el total de miembros que debería, los partidos minoritarios directamente, cualquier sea el sistema electoral, ya sea mayoritario o no, es muy más difícil que obtengan alguna representación parlamentaria. Pero eso, digamos, se complica por la concepción que hay de la política en la sociedad. Una sociedad acepta ampliar el tamaño de su Congreso cuando la política está legitimada. Cuando en realidad no están legitimados esos actores, el problema es que ese número es muy difícil de variar. Y en la ciudad de Buenos Aires tenemos un caso distinto de lo que veníamos viendo, entre otras cosas porque no existe el umbral electoral del 3%, que veíamos que existía para diputados a nivel nacional. Un poco ya lo vimos antes, pero bueno, a ver, lo advertimos antes, no somos abogados, pero ¿por qué no existe ese piso en capital? En el 2000 la UCD presenta un amparo contra el gobierno de la ciudad y dice, cuando convoca las elecciones, que no tiene que haber piso electoral porque atentaba contra la posibilidad de los ciudadanos de elegir sus representantes y que efectivamente pudieran estar en la legislatura porteña. El Tribunal Superior de Justicia, que es la autoridad de la ciudad de Buenos Aires, bueno, convocó una audiencia, llamó a los actores, pero hizo un par de cosas que son bastante interesantes. En principio no declaró el tema abstracto. Normalmente en el derecho cuando dicen va a pasar algo, pero si no pasó es algo abstracto, hasta que no pase no se puede evaluar. ¿Qué dice el Tribunal Superior? Dice, bueno, pero tenemos que prevenir esto porque el ciudadano tiene que saber el valor de su voto y con qué reglas, digamos, va a votar. Entonces tenemos que plantearlo antes, por lo tanto el caso no es abstracto. Esto diferencia el derecho electoral del derecho procesal común. ¿Por qué ocurrió eso, chiquito? ¿Por qué se les ocurre que el Tribunal Superior adoptó una posición, digamos, distinta a la que hubiese tomado la Suprema Corte de Justicia? Por la Constitución del 96, porque la capital federal pasó a ser Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 96, porque es un órgano del Tribunal Superior, se creó a partir del 96, pues un órgano nuevo, es una constitución bastante progresista, en el buen sentido del progresismo, digamos, y porque son instituciones que querían darle de alguna manera al sistema político de la ciudad cosas innovadoras respecto
Ahí, Entonces, bueno, claro, el tribunal, ¿qué es lo faltan que cosas, dice? ¿no? Porque que no haya en la Ciudad de Buenos Aires un código electoral de la ciudad, digamos, es bastante importante, ¿no? Que se sigan las pautas del código electoral antes del 96, digamos, en una ciudad tan activa como la nuestra, etcétera, donde hay instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Auditoría, el ente, etcétera, donde hay cosas importantes y que no haya un código electoral o una ley de partidos políticos, son deudas, ¿no? El fallo es interesante porque el tribunal que dice, bueno, la constitución de la ciudad que dice que tiene que usarse el sistema proporcional. Entonces, el tribunal se pregunta y dice, bueno, que haya un umbral, ¿afecta la proporcionalidad del sistema? En realidad no es parte esencial como vemos de la proporcionalidad, que en realidad lo que hace es tratar de transmitir una radiografía de la sociedad que se exprese en votos, digamos, ¿no? Que se mantenga esa proporción entre lo que existe en la realidad y la gente que es elegida para desempeñar los cargos. Entonces dice, bueno, como esto no es esencial al sistema proporcional y hasta que los legisladores no decidan sancionar el código electoral de la ciudad para regular esto y si tiene o no que haber piso, no podemos guiarnos por una norma nacional porque somos un ente autónomo. Hasta que nuestro soberano, digamos, los representantes de nuestro soberano, que son los legisladores reunidos, no decidan una norma, nos quedamos con lo que dice nuestra Constitución. Esto también llevó a que ahora existen 13 bloques, pero llegaron a haber 23 bloques en la legislatura. Como mínimo. ¿Esto afecta a qué? La gobernabilidad y la legitimidad del sistema político y la seguridad. No, la legitimidad no sé. Y también, en cierta forma. La gobernabilidad, porque digo, si vos... Pero bueno, si no tenés gobernabilidad, tampoco tenés legitimidad. Bueno, está bien. O sea, eso es claro, son todos dos. Me Claro. parece que son dos atributos diferentes. Hay que hacer otro análisis también en por qué se dividen tantos bloques en la legislatura, porque ingresan por un partido y después empiezan a formarse por un bloque. No tiene nada que ver con el piso y la proporcionalidad. No, Yo creo que la eso gran es mayoría otro de los comportamiento, bloques, eso es la otro gran mayoría de los comportamiento. bloques armados dentro de la legislatura es por la separación de los bloques que le dan. Pero aparte, fíjate que yo creo que sí tiene algo que ver con el piso, porque al no haber piso, todo el que rompe con su bloque cree que puede volver a robarle su banca porque el piso no existe. Si existe un piso más alto, no digamos el 3, pero si el piso es del 5, supongamos, es más difícil romper un bloque porque probablemente siéndote por fuera del partido que te llevó a la legislatura no puedas renovar el mandato. Ya con un 3 ocurriría eso que está diciendo Daniel, claramente. Ya con un 3 dudo que haya... O sea, hay una dinámica de los partidos políticos que es cierto, que es propia, pero también hay reglas que son permisivas, entre comillas, donde todo el mundo cree que va a tener la posibilidad de renovar, porque no hay ningún piso, ningún umbral. O la boleta corta que se llama, que ahora, o sea, por ahora para octubre hay agrupaciones políticas que presentan la boleta corta, que no juegan a nivel nacional, pero sí en el distrito. La boleta corta es eso, cuando presentás, por ejemplo, ahora el 27 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires se van a elegir legisladores, senadores y diputados nacionales por la ciudad. Hay agrupaciones políticas que solo presentan boleta corta, que solo presentan boleta para legisladores de la ciudad y no así para cargos nacionales. ¿Por qué? Porque no entraron en las PASO, porque no se presentaron, y porque ya no, por más que quisieran, no podrían por el sistema que hay hoy en día. Entonces, boleta corta es lo que se denomina solo para cierta categoría de cargos y no para la totalidad de cargos que se ponen en disputa. O porque se quedaron en las PASO, fueron las PASO que pasaron. El que no pasó las PASO no sé si tiene posibilidad de presentar boleta corta. Sí, de hecho el MST presentó boleta corta y no pasó las PASO. El movimiento al Sí, a nivel local no hay. Claro, porque no hay paso en la ciudad. A nivel local no hay paso. Claro, exactamente. Entonces, perfecto. Perdón, ¿está el compañero? ¿La banca es del partido o es del diputado? ¿Hay algún abogado? Porque hay un fallo también acá. ¿Te acuerdas del caso de Bravo? Si lo querés, lo dejamos por otra. Sí, lo dejamos para otra charla, pero hay un fallo Bravo contra Vélez. Bueno, Bravo Vélez, bueno, que ahí el tribunal decidió. Eso es en lo jurídico, después desde lo teórico. Es una ley ahora. Por eso se puede cambiar de camiseta sin problema, formando monobloques. Porque, indudablemente, ¿qué elegimos? ¿A un partido o elegimos a un
en forma ya se está personal eligiendo un ahora. candidato. Bueno, sí, esto es una discusión. Bueno. Y en la práctica se la queda el candidato. No tenemos nada, ¿viste? No estamos eligiendo nada. O sea, cuando... No, dale. No, me parece que son cosas diferentes. Lo que estamos viviendo, por eso es muy difícil plantear los desarrollos teóricos, la verdad, porque lo que hay es una crisis de representación muy fuerte que a través de entonces llevar esos conceptos teóricos a nuestra cotidianidad es muy difícil porque en realidad lo más fuerte es hoy, digamos, está claro incluso conceptualmente que los propios no se discuten líneas políticas, por entonces no hay plataforma, no hay, entonces en ese sentido cada vez más fuerte el tema de las personas y eso hace también la ruptura y porque no hay discusiones de plataforma, digo, ¿cuánto hace que no se discute? Eso, claro, eso no se discute, ¿no? Vamos a ver un poquito ahora más adelante, pero digo, esto hace a cómo funcionan los partidos políticos. Lo que queremos marcar con Martín en todo momento es que el sistema electoral va a influir algo en cómo se comportan los partidos políticos. No va a ser, como vamos a ver después, no va a ser la única causa ni más, pero va a influir algo y en sociedades como la Argentina vamos a tratar de argumentar por qué. No los vamos a convencer, pero bueno, vamos a tratar de argumentar por qué las instituciones tienen alguna importancia. A mí lo que me hace mucho ruido es el tema de cuando se forman los monobloques, más allá de que tienes un presupuesto dentro de la legislatura para el gasto, digamos, del funcionamiento, sería interesante hacer un análisis del gasto público que genera también formando estos distintos bloques, porque vos tenés gasto de bloque, una serie de cuestiones que va aumentando, ¿no? Pero hay que ver el gasto de los monobloques, yo creo que se quedan casi, existen, pero no sé cuánto, a ver, bajado la jerga, cuántos contratos, un diputado que se da un bloque a un monobloque, no sé cuántos contratos a nivel de legislatura puede conseguir. Pero ahí tendría lo que vos planteabas en la accountability. Si no, si hubiera, por supuesto. si cruzás ahí empieza, Pero ahí es donde tiene sentido en de la práctica funcionamiento. no hay accountability, creo que está claro, el vertical y el horizontal, entonces No hay son control. conceptos teóricos que de llevarlo a la práctica, como decís vos, Carlos, es casi imposible. Juan Pablo. Sí, quería hacer una acotación nada más. Los cargos, diputados nacionales, senadores, etcétera, están previstos en la Constitución Nacional, que es nuestra norma superior. De modo que, más allá del sistema de partidos políticos, se eligen personas que tienen que cumplir ciertos requisitos para desempeñarse en esos cargos. Ahora bien, los sistemas no, si bien se anticipan una serie de hipótesis, siempre tienen su límite frente a lo que la crisis social genera de diputados que pasan de bloque. Pero también del otro lado, creo que es bueno pensar que si se hubiera preferido una obediencia absoluta al partido político, no se estarían eligiendo personas como diputados, sino simplemente un representante por partido político que tenga una representación proporcional, como en un consorcio de copropietarios, tiene el 8% del porcentual, su voto vale eso, y nuestro sistema funcionaría de esa manera. Ahora, si ya llega un punto que ni bien son electos, se cambian de bloque, de partido, son cuestiones que fuerzan cualquier sistema que lo pueda prever. Esto tiene que ver... No hay ley de ética. No, pero aparte, a ver, esto tiene que ver con partidos políticos. El modelo, estos chiquititos nos vamos y después volvemos. El modelo clásico del partido político que se toma en las ciencias sociales es el partido de masas europeo. Ese partido sí, en realidad había disciplina partidaria. Por eso lograban tener acuerdos parlamentarios fuertes, porque normalmente eran partidos que representaban o partidos laboristas o partidos de origen obrero y partidos que eran más socialdemócratas o demócratas cristianos, de acuerdo a los países, pero sí había una fuerte disciplina partidaria. Pero porque era otra sociedad, era una sociedad muy estructurada, donde los clivajes de clases, o sea, las divisiones, como vamos a ver después, eran muy importantes y esos partidos funcionaban. Ese modelo de partido no existe más. Entonces, por eso se discute la representación política hoy en día. Hay otra clase que tenemos preparada, que no sé si vamos a abordar, sobre partidos políticos a nivel teórico. Y bueno, hay una división, por ahí lo puedo subir después al aula virtual. Hoy por hoy existen los catch-all party, los partidos atrapa-todo. Eso fue después del burocrático de masas. Y hay el partido carne, que es el que, según muchos teóricos, existiría hoy, que es el partido mediático, el partido... ya nada que ver con la conceptualización ideal del partido político que muchos tenemos en la cabeza. Pero eso es para otro momento. Básicamente, siguiendo el tercer atributo importante de esta fórmula electoral,
que es el sistema DON, que es quizás el más importante, el más conocido, el que más influye en un resultado electoral y en un sistema electoral determinado, y es el procedimiento mecánico, matemático, que traduce el total de votos a total de cargos. Bien lo dice, es una fórmula electoral, es una fórmula matemática, y se dividen a partir de este criterio en dos distintos sistemas electorales. En tres, vamos a ver al final, pero para que ustedes lo entiendan bien claro, en dos. En sistemas electorales mayoritarios o en sistemas electorales proporcionales. Los mayoritarios, como dijo Daniel antes, por supuesto, tienden a un bipartidismo, tienden a lograr gobernabilidad. En aquellos países donde se aplica esta fórmula electoral, ¿es para qué? Para lograr que aquel que accede al poder acceda con mucho poder, entonces es mucho más fácil la gobernabilidad. En aquellos sistemas proporcionales, como es una fotografía, como dijo adelante, va a haber mayor representación de varios actores políticos de la sociedad y quizás la gobernabilidad en algunos casos pueda llegar a ser más problemática que en aquellos. Pero esto es como un abogado diría, hay un 50% de biblioteca por un lado y hay un 50% de biblioteca por el otro. Hay muchos autores que prefieren los sistemas mayoritarios y hay muchos otros que nosotros solamente los mencionamos y después vamos a ver, no se puede extrapolar, no podríamos decir, Argentina funcionaría mejor con un sistema mayoritario. O sea, eso tampoco lo queremos hacer porque no sabemos después en la práctica. Simplemente mencionamos cuáles son los sistemas electorales o las fórmulas electorales que existen. Dentro de los mayoritarios hay tres tipos distintos, si quieren. Mayoría simple, que se utiliza en Estados Unidos, básicamente. El ganador toma todo, aunque ganes por un voto, triunfas y tienes el poder absoluto. Eso ocurre para definir el colegio electoral, para elegir presidente en Estados Unidos. Cada uno de los 51 estados de Estados Unidos utiliza el sistema de mayoría relativa y se lleva la totalidad de los electores que dispone cada estado. Aunque ganes por un voto, vos te llevas los 31 de Florida o los 50 y pico es así, y después se suma todo. Por eso el presidente puede tener menos votos que sale segundo. Como ya ocurrió en el 2000, que es en Florida. En Florida, justamente. Solamente ocurrió eso en Estados Unidos en cuatro oportunidades: 1824, 1878, 1800 y pico, y la última en el 2000. Nadie en la historia de Estados Unidos hubiese pensado que en el año 2000 hubiese ocurrido algo que desde el fines de 1800 no pasaba. Un presidente que ganó por más de medio millón de votos, perdió en el colegio electoral. Eso es muy interesante, yo ya lo dije acá. Hay un documental de HBO, se llama Recount, a veces lo pasan en cable, Recuento, que es mitad película, mitad documental, es muy interesante y explica lo que ocurrió esa noche del 2000 con el estado de Florida. ¿Quién era el gobernador del estado de Florida? El hermano de Bush. Claro, acá es interesante, cuando la Corte Suprema interviene, digo por ahí para volver a casos locales, intervienen porque no puede haber tanta indefinición, se tiene que resolver el tema por una cuestión de gobernabilidad, de legitimidad, de funcionamiento del sistema político. En el fallo que veíamos antes de la UCD, si viene muy chiquitito por el piso electoral, ¿qué dice el Tribunal Superior acá? Bueno, yo le tengo que decir al ciudadano cuánto va a valer su voto y cómo van a ser las reglas del juego. Entonces no es un caso abstracto. Lo defino antes por si se presenta el problema, para apuntar a esto, a la legitimidad del sistema. Pero ahí es un caso único, porque la Suprema Corte de Florida determinó una cosa, habría que recontar, por eso la película se llama Recount, y la Suprema Corte a nivel federal retrucó a la Suprema Corte de Florida. Hubo un conflicto ahí muy grande de intereses, y después de 40 y pico de días, cuando Estados Unidos, la mayor democracia occidental, etcétera, no tenía presidente, esa fue la excusa o ese fue el motivo por el cual intervino la Suprema. Aunque a ustedes les parezca mentira, la causa fue que la mayor democracia occidental no podía estar después de 45 y pico de días sin definir un cargo ejecutivo. Y eso a través de una cláusula, bueno, después lo vemos, una cláusula jurídica, apeló no sé a qué artículo de los
5 artículos que tienen, y esa fue la causa para decir, no, separa el recuento. Cuando separaba el recuento, ganó por 500, si no me equivoco, 537 o 538 votos, estaba Bush arriba de Al Gore. Al Gore era el vicepresidente en ese momento, ¿no? El recuento inicial había iniciado con 1.200 votos a favor de Bush. Cuando se empezaron a abrir las urnas todos, llegaron hasta 500 y iban bajando Bush y subiendo Al Gore. Eran 4 condados dentro de Florida. Habían abierto uno, digamos. No había duda que si se seguía el recuento, ni siquiera un día más, creo que están los cálculos, 12 horas más, la diferencia esa de 500 abajo pasaba a ser a favor de algo. Entonces, o sea, después, ¿no? Si la Suprema Corte no arregló, en todos lados, en todos los países, digamos, lo político también influye e interviene en el sistema político. Ahí lo comentaba vos cortito, pero esa es la película de Kevin Spacey. Sí, bueno, hay un momento donde Spacey era el jefe de los abogados. Supuestamente habla con algo le dice, no, mira, mejor están así, porque por más que ganen, está el tema de la legitimidad. Así también la película. Sí, es muy interesante, si lo pueden ver, ese documental dura una hora y pico igual. Bueno, las otras fórmulas de mayoría serían voto alternativo, que solamente hay un país, que es Australia. En este manual que dije al principio, en el manual de ideas de diseño electoral que está colgado en el aula virtual, están todos estos casos, por eso no vamos a explicar cada una de estas fórmulas, sino las más conocidas. Y la mayoría absoluta, doble vuelta, balotaje, que es, ya la conocemos. Que bueno. Igual, dentro de esta fórmula de balotaje o doble vuelta, cada país no es siempre lo mismo y cada país utiliza distintos porcentajes para esta fórmula, pero bueno, seguimos. Quería destacar, por las dudas, porque es algo extraño a nosotros, ¿no? Ese sistema de circunscripción única, el ganador se lleva todo. Aún olvidándonos de lo sucedido, ya de por sí en el sistema, desde el vamos, está previsto el escenario de que ganando cada uno en distintos estados, puede haber un ganador con menos cantidad de votos, porque es una cuestión de sumar las diferencias obtenidas en cada estado. Y por ese cálculo hay 11 estados. De los 51, si vos ganás en 11, en los primeros 11 estados donde hay mayor número de compromisarios, que son los que van a votar en el colegio electoral, ganando 11 de los 51, vos sos presidente de Estados Unidos. Aún cuando se pierda por paliza en los otros y la sumatoria de votos de un claro ganador en un sentido. Eso después, yo voy a colgar, si quieren, el power del partido político donde está bien claro esto, que es específico sobre el sistema electoral de Estados Unidos. Bueno. Y las otras fórmulas mayoritarias y proporcionales, que también se denominan distributivas porque distribuyen mayor proporcionalidad, y son el BUT, son sistemas o fórmulas electorales muy específicas, simplemente las mencionan, se da solamente en Irlanda y Malta, voto único transferible. Bueno, y después sí, el segundo grupo, que son las más conocidas, son las fórmulas proporcionales de lista, que son las que se utilizan en la mayoría de los países, son las más utilizadas en Europa, en América Latina y en Argentina. Sí, dentro de estas fórmulas, las proporcionales de lista, bueno, vamos al sistema 2. Esto ya lo vimos. ¿Alguien lo vuelve a explicar o pasamos o seguimos de largo? ¿Alguien no conoce cómo funciona el anterior? No. Pasame atrás. Una más para atrás. Bien. Listo. Seguimos. Sistema DON, entonces la DON entraría en estas fórmulas proporcionales de lista. Este es el sistema que se utiliza en Argentina. Rápidamente se dividen la cantidad de partidos políticos por el número de cargos. Tendríamos una tipología de doble entrada. Entonces, partido A, B, C, D y E, por la cantidad de cargos, todos dividen el total de votos obtenidos por cada uno de esos cargos. A ver, partido A, 4 a 20, dividido 1, dividido 2, dividido 3, dividido 4, así hasta llegar a 10. Ahí armamos la primera columna. Partido B lo mismo, 3, 19, dividido 1, 2, 3, hasta el 10. Y así los 5 partidos. Una vez que, ¿cómo se distribuyen los cargos? Si hay 10 cargos en disputa, acá esto se ve, los partidos mayoritarios A y B, por tener mayor cantidad de votos, obviamente van a llevar la mayor cantidad de cargos. ¿Pero de qué manera? No es que este saca el 1, el 2, el 3. En cantidad es lo mismo, digamos. Pero ustedes, ¿qué significa?
siempre queda, de todas las cantidades, se saca el cargo el que tiene mayor cantidad de votos. El cociente mayor, ese era el dato técnico. Tiene el partido A, el primer cargo, obviamente porque ganó las elecciones con 420, ya está, se lleva el cargo número 1. El número 2, el partido A, ya no juega más del 1 al 10, juega del 2 al 10. Pero el partido B y todos los demás partidos juegan del 1 al 10. Entonces, obviamente, 3.19 es mucho mayor que 2.10. El segundo cargo en disputa se lo lleva el partido B. Así ustedes ven que hasta el cargo quinto se van dividiendo 1 y 1. Así funciona el sistema DOR, ¿no? Hasta el quinto. Recién en el sexto, hay el tercer partido más pequeño, con 135.000, le gana el sexto lugar al partido B, que tiene 106.000 votos. Después el 8 y el 9 para el partido mayoritario, y el décimo cargo, que podría haber caído en el partido C o podría haber sido en el partido B, no. Tiene posibilidad un cuarto partido minoritario, por la cantidad de votos elegidos de 83.000, supera a los 79.000 del partido B. ¿Esto qué refleja? Que el sistema DOR es un sistema proporcional que, por supuesto, favorece a los partidos mayoritarios, que obtienen mayor cantidad de votos, pero tiene que ser así, me parece. Pero dentro de todo lo que, de otras fórmulas electorales, es la más proporcional porque le otorga representación a dos partidos minoritarios. ¿Entiende? Esta fórmula, comparada con otras, que no las vamos a explicar acá, pero que están en ese manual de ideas, digamos, es la más proporcional, es aquella que le da mayor representatividad a los partidos con menor cantidad o caudal de votos. El número 210.000, ahí en el segundo renglón, ¿de dónde salió? Dividir por 2. Siempre dividido el total de votos de cada partido, 420 dividido 1, 420. 420 dividido 2, 210. 420 dividido 3, 140. Se divide por los cargos en disputa. Y después se ve de mayor a menor cómo se van asignando. Ustedes, si quieren entender el sistema DOR, agarran el total de votos del 11 de agosto del partido A, del Frente, del PRO, y dividimos por la cantidad de cargos en disputa. A nivel diputado nacional serían 25. Habría que hacer, no digo de tomar la cantidad de partidos que hubo el 11 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires, pero si lo quieren hacer bien, habría que tomar la totalidad de votos. Todos los datos están en la página del Ministerio del Interior, así que lo pueden hacer tranquilamente. Ponemos todos los partidos que se presentaron, la cantidad de votos que sacó cada uno de esos partidos, y después hacemos después del 1 al 10, del 1 al 25. Dividimos y vamos poniendo todos los valores. Y ahí, bueno, después agarramos un marcador y marcamos los números mayores. Nada más. Y vamos viendo cómo se distribuyó cada uno de esos 25 lugares. De 1 a 13. Son 13. Son 13, bueno, de hecho, eso se hace para armar las listas. Bueno, cuando se pelea un lugar, si es importante estar. No sé. El lugar en la lista es importante por eso, por el sistema DOR. Porque no es lo mismo decir que el partido A sacó 5 cargos, del 1 al 5. Y recién el sexto, séptimo y octavo fue para el B, el noveno fue para el C y el décimo fue para el D. No, señor, no. La distribución es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa es la importancia del lugar de cada candidato en una lista. Tengo una pregunta en relación a la proporción. El tema de los votos en blanco y los votos impugnados. Votos válidos. Claro. Los votos válidos siempre favorecen a los partidos mayoritarios. Votar en blanco favorecería en este caso el partido mayoritario, porque son considerados votos válidos. Muchas veces, lo cual es paradójico, porque muchas veces es un voto de protesta porque se protesta contra el que va a ganar y vota en blanco, en realidad lo está favoreciendo. ¿Por qué? Porque los votos válidos son estos. Estas cifras son votos válidos, no son votos blancos, pero es voto válido. ¿Me entienden? No, pero si el voto, ¿por qué el voto válido va a la...? Porque el voto blanco es voto... A ver, el único voto que no se cuenta, no ¿cuál es? ¿El voto impugnado, el voto roto? O Bueno, votos válidos incluye el voto blanco. Es así, mucha gente no lo sabe. Pero a
a nivel suma y resta es así. Por eso siempre decimos que aquel que quiera votar en protesta no vote en blanco, que vote impugnado. Es distinto. Por eso también está la lucha de los impugnados, y después de cada partido, hay un montón de candidatos. Bueno, ustedes se acuerdan que Cristina no había llegado al 54 o y pico en el 2011. Después del voto, el conteo final, sí, sumó, pero era casi 52 y pico, quizá el 53, después terminó arriba del 54. Eso porque con el resultado definitivo se suma todo. Y obviamente todo lo que se suma favorece al partido que sale en primer lugar. Eso es así. Somos con voto en blanco. Claro, voto válido. Voto válido es el voto emitido, el voto que votamos a un candidato y el voto en blanco. El voto impugnado no es válido. Habría una gran... La primera división es voto válido, voto no válido. Sí. Dentro del voto válido tenés el voto del partido, el voto tradicional, el voto en blanco. Y el voto impugnado es aquel que directamente no se toma en el contexto. Bien. Me quedó una pregunta de una perspectiva anterior. Sí, cuando se había dicho que había, según la actual ley vigente, 1000 y pico diputados tenían que estar. Eso es, según si se tomara en si cuenta. Si se toma el texto constitucional de 33.000 habitantes por cada diputado nacional, habría una Cámara de 1.100 diputados. Claro. Es un caso hipotético que mencionamos. Si tal cosa debería ocurrir. Claro. Lo que no entiendo es por qué no se cumple y quién decide que no se cumpla. No, en realidad porque hay normas. La última, es más, por ejemplo, la del 72 la dicta Lanús, la del 83 la dicta Viñones, que son tipos que no llegan, no hace falta que veremos cómo llegan al gobierno, son golpes de Estado, pero suben el piso electoral y esa norma después es aceptada por el sistema. Porque, a ver, esto es muy complejo también, porque si se cambia cualquier parámetro de eso, cambia la ponderación de las provincias. O sea, las provincias chicas, ¿por qué no quieren que se cambien? Porque tienen 5 diputados. O sea, Tierra del Fuego tiene un diputado con más o menos 20.000 votos y Provincia de Buenos Aires lo tiene como casi 160.000. Sí, lo teníamos por acá. 60.000 habitantes. Claro, entonces, ¿cuál es el tema? Para cambiar esas normas también tiene que haber consenso. No se aplica lo que dice la Constitución porque es impracticable, porque no cambia el tamaño de la Asamblea, de la Cámara de Diputados. Hay distintas normas que son decreto ley, como quiera, de acuerdo al momento el militar de turno, que lo que hicieron fue subir el piso y en algunos incorporaron, Lanús es porque incorpora 2 diputados más a las provincias chicas y porque si logra ganar provincias chicas suponía que tenía más posibilidad de ganar la fuerza política que ellos intentaban que ganaran con la apertura electoral. Es más fácil ganar una provincia chica que una provincia grande. Entonces esto lleva a desequilibrios en el sistema. ¿Qué es lo que hace? Para elegir presidente y vice, como el país es distrito único, son clave los 5 distritos grandes. Provincia de Buenos Aires, Capital, Córdoba, Mendoza, Santa Fe. Las 5 grandes son esas. Claro. Ahora, para la composición de la Cámara de Diputados, es preferible ganar varias chiquitas, aunque hagas mal la elección en una... si vos sabés que no podés ganar una provincia grande o que no haces una buena elección, con que saques un número más o menos importante, pero ganás varias chicas, te suman más a tu bloque de diputados y se supone que en lugares chicos es más fácil de ganar la elección. Eso vamos a verlo después cuando veamos el tema de representación, de que el sistema proporcional en provincias chicas se transforma casi en un sistema mayoritario. Eso es importante. Volvemos a esto, así avanzamos un poquito. Último atributo importante es la barrera electoral, ya hablamos, es el piso, pasalo. Tenemos barreras bajas y barreras... no, me podías poner el continente, eso que decíamos, porque ahí vamos a ver claramente, hay un cuadrito muy interesante, barreras electorales en el mundo. ¿Ustedes me bajan? Acá tenemos 4, 5, 0,67. Holanda, país europeo, chico, etcétera, etcétera, tiene 0,67 de barrera electoral. Tenemos, esa ya sería más que baja. Digamos, baja es entre 0 y 3. Y alta es más de 5. 0,67 casi no hay barrera electoral. Bueno, están debajo del nivel del mar. Sí, también. Después, bueno, la mayoría está entre 3 y 5, también hay un montón. Baja.
NAES no aplica. No tiene barrera electoral. Claro, NAES no aplica. Y después vamos al caso extremo. Esta ex república de la URSS, con el nombre difícil. Turquía 10%. 8% y Turquía es hoy por hoy el país con mayor barrera electoral en el mundo, con 10%. Pero igual ahí juega el clivaje religioso. Probablemente sí. Pero, porque tienen minorías kurdas y demás, y siempre hay un grupo que detenta el poder político y esa pero barrera... deja incorporar al otro sector. Sí. ¿La barrera electoral es como si fuesen acá las PASO? Sí. O sea, que no. 5. Es No, el mínimo, el porcentaje mínimo que cualquier agrupación que se presenta a una elección debe conseguir de votos, el porcentaje mínimo de votos, para obtener algún tipo de representación. Esa es la definición teórica. La diferencia con las PASO es que las PASO acá son previas. Acá normalmente es ya cuando se va al comicio, si sacaste menos en Turquía del 10%, no tenés derecho a acceder a ningún cargo. No podés. Pero no son un sistema DON, o puede ser un sistema DON que tenga un piso de 10%. No, puede ser. Sí, puede ser. Puede ser. El tema es a partir la de... barrera es un atributo de cualquier sistema electoral. Se puede combinar una barrera alta con un sistema DON o una barrera baja con un sistema DON. Normalmente la barrera alta en esta instancia es, como decía Martín, en Alemania, para que no surjan partidos de ultraderecha, probablemente en Turquía es algún problema étnico, por los grupos que están dando vueltas. Las PASO en Argentina que intentan reconstituir el sistema de partidos. Si vos, digo, esto es términos teóricos, después uno podrá compartirlo o no, pero se pensaron, si vos pones un piso del 1,5, tenés que sacar por lo menos ese piso para presentarte a la elección. Si no llegás a ese piso, sabés que te cuesta llegar, lo más probable es que antes de las PASO busques hacer alguna alianza. Entonces lo que haces es disminuís el número de partidos, que es el intento de que haya un sistema de partidos más estable. Si se va a lograr, no lo sabemos. Digamos, la primera vez tuvieron muy poco impacto a nivel nacional, esta vez creo que también a nivel nacional, pero a niveles locales... ¿Cómo definís el impacto? Y por ejemplo, a nivel Ciudad de Buenos Aires, con el fenómeno de UNEN, donde vos tenés que muchos grupos se unen y se presentan a las PASO. Hay que ver después qué pasa con eso, ¿no? Si se mantienen como un grupo político estable, homogéneo y demás, pero en principio de varias fuerzas políticas se presenta una. Ellos hicieron su acuerdo interno, cómo se van a repartir los cargos, sistemas proporcionales. Sería una evaluación positiva. Por supuesto. Claro, y lo paradójico... En el único caso que funciona a PASO es positivo, el caso de uno a nivel distrital. Positivo si uno piensa que es mejor que haya menos número de partidos. Claro. Y lo paradójico es que normalmente los partidos que están en UNEN criticaron cuando se implementaron las PASO que no servían para nada y ahora descubrieron, por eso yo le decía antes, la sociedad aprende a usar estas normas que se van creando y aprendieron a usarlas y parece que van a salir muy beneficiados. Habrá que ver en octubre el resultado definitivo. Bueno, tengamos esto entre comillas, esto es lo teórico, ¿no? Consolidación de los partidos políticos. El partido político vuelva a esa concepción del partido de masa, de la disciplina partidaria, etcétera, etcétera, intentando eso, es muy difícil. Pero, digamos, funcionará a paso en la Universidad de Buenos Aires, pero con la salvedad que hasta el 28 de octubre no lo vamos a saber. Vamos a saber, porque hay dos lecturas del resultado. ¿Ganó lo UNEN o ganó el PRO? Bueno, vamos a saberlo, pero esto ya se entra en política. Pero quieren, a nivel funcionamiento, las PASO, los que mayor les sacaron provecho fue este grupo de partidos y de alianza. Hay que ver si ese 35% que sacó en la Universidad de Buenos Aires se traduce el 27 de octubre y si el votante de un grupo de un grupo venezolano vota a... Pero eso ya es... ¿Para qué vamos a hablar? Pero digamos... Pero la pregunta que yo hacía era, la evaluación de positividad en la actividad de un instrumento como este está vinculado a que haya ciertos procesos de democratización de los partidos o que haya estabilidad, porque otra cosa distinta, o que haya estabilidad en el... Porque vos dijiste las dos cosas, Chino. O sea, en realidad, a ver, el objetivo de la reforma, porque positivo en el sentido de cómo se planteó la reforma, cómo se vendió a la sociedad o cómo se le contó a la sociedad. ¿Para qué van a estar las PASO? Por un lado, para democratizar la vida interna de los partidos, no importa si hay una lista o dos, pero bueno, tienen que ir y votar. Por otro lado, poner un piso o un umbral para que haya menos partidos compitiendo, para hacer el sistema más estable y más previsible. Pasa que eso hay que ver después cómo funciona. El primer año, por ejemplo, los que lo criticaban, la segunda vez que se aplica, lo aprovechan y parece que le va bien.
Ahora hay que ver a futuro si logran constituirse como una fuerza política o vuelven a disgregarse después de las elecciones. Porque en sistemas, ahora son de medio término encima, ¿no? Pero aunque fueran de otro tipo de elección, en sistemas presidenciales, las elecciones tienden a hacerse, las alianzas, antes de las elecciones y se rompen después de las elecciones. En sistemas parlamentaristas funcionan al revés. Las alianzas se hacen después, porque cada uno cuenta lo que tiene, y como forman gobierno, se consolidan después de las elecciones. A ver, la disciplina partidaria también, a ver, funcionaría bien, pero hay que ver si después, pongamos, ¿no? Hipotéticamente, el 27 de octubre, UNE vuelve a ganar, vuelve a sacar un porcentaje de él, y después, el 10 de diciembre, cuando el bloque legislativo de UNE, que ponerle que saque, no sé, 10, 12 legisladores, después de esos 12 legisladores, como dice el compañero, que se fragmenta y pasan a ser 4 bloques de 3 o 2 de 6, etc. Entonces está bien, el instrumento funcionó y después en la práctica parlamentaria no tanto o casi nada. Pero eso es un proceso que recién es la segunda vez que se aplican las pasos. De acá, no seamos 10 años, veremos si funciona, si se sale otra ley y caduca, etc. Siguiendo, vamos a apurarnos un poquito porque estamos medio... bueno, dentro de los atributos secundarios ya hablamos de las boletas que podían ser de estos 3 tipos y del segundo atributo secundario, que es este término, apartment, o este muy raro, significa coalición electoral, que es la posibilidad que existe de que partidos políticos diferentes se unan. Sigamos. Bueno, acá tenés un cuadro de América Latina con los tipos de... Esto sería el resumen de los principales países de... está lo dejo en el PowerPoint y está en el manual de ideas, tipo de lista en cada uno de esos partidos, tenés la relación cantidad de diputados y los distritos electorales, el tamaño, la magnitud, el umbral, donde hay, no están los porcentajes, pero ahí está por lo menos. ¿Y hay qué diferencia entre cociente y DONT? La fórmula de asignación. Claro, son distintas fórmulas. DONT, HER y SANLEV son distintas fórmulas. Todas proporcionales, pero con distintas cocientes. Todas proporcionales. Con distintos sí, niveles de proporcionalidad, digamos. Exacto. Todas proporcionales con distintas cuotas diferentes. Se llaman cuotas electorales. Eso en el manual para que no nos ponemos a pasar a explicar porque es demasiado complicado. Pero para que sepan, son todos sistemas proporcionales con distintas fórmulas electorales. Todos estos son apellidos del que lo creó. Por lo general, Victor Dont era un austríaco matemático que en 1700 y pico, creo, 1800, creó la fórmula que hoy conocemos como Dont. Vamos a ver si pasamos un poquito. Bueno, clasificaciones, vamos a pasarlo rápido. Hay tantas clasificaciones como autor que quiera clasificar un sistema electoral. Nosotros lo unimos de acuerdo a 4 criterios. Uno es la fórmula electoral, que vimos recién. El segundo criterio puede ser el resultado final que se obtuvo, o que obtuvo ese sistema electoral. El principio de representación y la lógica del objetivo pretendido. Estos autores que están aquí abajo son los que, uno por cada caso, habla y se basa en cada criterio electoral. Ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Bien. Utilizando el primer criterio, de acuerdo a la fórmula electoral, los sistemas electorales, según los teóricos, lo dividen en sistemas mayoritarios y sistemas proporcionales. ¿Sí? Ya lo vemos. El segundo criterio es el resultado final obtenido, que estamos hablando de ahí de sistemas electorales más proporcionales o menos proporcionales. Seguimos. El tercer criterio, principios de representación, estos sí serían el proporcional por un lado y el mayoritario por otro. Para que ustedes vean, son todos sinónimos o conceptos que un autor lo toma de una manera y otro autor lo toma de la otra. Por eso lo que pusimos en una de las primeras placas fue sistemas electorales mayoritarios, sistemas electorales proporcionales. Pero bueno, porque tenemos que hacer esta diferenciación, porque la mayoría de los teóricos que tocan este tema lo hacen, al menos quiero que quede planteado en las diapositivas esta subdivisión. El último criterio, la lógica de los objetivos, y acá tenemos representación mandato y representación muestra. ¿Qué significa?
la lógica del sistema presidencialista o la lógica del sistema parlamentario, para que lo entiendan. Sí, que eso, América Latina es presidencialismo. Sí, claro. Pero es un presidencialismo que ha cambiado muchísimo en los últimos 30 años. El otro modelo presidencialista es Estados Unidos, pero que tiene su propia lógica. En América Latina, en esta última etapa, hay 30 años de democracia. Es la primera vez que las instituciones funcionan en forma más o menos continuada. Lo que se ve es que los sistemas presidenciales se flexibilizaron, dicen los teóricos. ¿Qué quiere decir esto? Frente a una crisis, se flexibilizan en tanto cómo se destituye el presidente o cómo se vuelven a convocar elecciones. El ejemplo de Argentina es claro. En el 2001 tuvimos yo me lo anoté porque me lo leí, 1, 2, 3, 4, 5 presidentes en un periodo, había presidentes por un día. Ahora, ¿qué dice la Constitución? No lo vamos a discutir en términos legales, pero la Constitución dice, si no hay ni el presidente ni el vice pueden ejercer, el Congreso, reunido en la Asamblea Legislativa, decide quién ejerce el cargo hasta que se elija otro presidente o pueda volver el presidente si está inhabilitado por algún problema. Lo que se vio en la Argentina es que después de la renuncia de la Rúa se supone que la persona que eligió la Asamblea Legislativa tendría que haber convocado elecciones, porque la única forma de elegir el presidente es por voto directo de todos los habitantes. Bueno, eso no pasó. Eso es lo que los autores dicen, que se parlamentarizan los presidencialismos, para hacer más flexibles algunos rasgos y evitar que el sistema se quiebre. Eso pasó en Argentina, bueno, como veíamos antes, en Ecuador, en Bolivia, en varios países. ¿Eso plantea la ley de acefalía? ¿Ocurrió esto o no? Pero la ley ya estaba es la primera vez que se aplica. Nunca había ocurrido porque antes estaban las fuerzas militares, pero dentro del sistema democrático ocurrió. Bueno, básicamente, ¿cuál es el objeto de estudio? Primero, al principio, se estudiaban los sistemas electorales de Europa, por eso los más conocidos son los de Francia, Inglaterra, Reino Unido, etc. Y recién después, al principio, a mediados de este siglo, se empezaron a estudiar, como dijo Daniel recién, los presidencialismos, que cada presidencialismo cuenta con sus rasgos particulares, y desde los 80 a la actualidad se empezaron a estudiar otros diseños institucionales, que quizás para nosotros no son muy conocidos como los países africanos, los asiáticos, etc. Les dejo acá una página que es súper interesante, que cuenta con una información, o sea, es la más actual hoy en cualquier tipo de información del sistema electoral. aceproject.org, ustedes pican ahí y tienen absolutamente todo, desde glosarios hasta casos prácticos de cómo funciona en cada país, que a ustedes se les ocurra, el sistema electoral propio de ese país. Es una página que muy poca gente conoce, pero que es muy utilizada a nivel académico y que sinceramente la recomendamos para todo aquel que quiera interiorizarse o hacer algún trabajo sobre un sistema electoral. Todo es muy, muy, muy importante. Sí, vamos. Bien. Bueno, acá esto querés que arranque un Arranco un La idea, ¿por qué Martín decía hay tantos sistemas como países? Porque los sistemas electorales no operan en el vacío. Si bien tienen fórmulas, mecanismos y demás, como veíamos también antes, necesitan ser legitimados socialmente. Entonces, cada sociedad va a ir construyendo, a medida que esas instituciones funcionan, determinado tipo de sistema electoral. Acá está lo que, bueno, algunas divisiones que pueda haber, en ciencias sociales se le dicen clivajes, va a depender, bueno, de los clivajes que tenga la sociedad, del arraigo de los partidos, de cómo funciona el sistema de partido, del diseño institucional, de las tradiciones culturales, del comportamiento de la ciudadanía, de la distribución de los votantes, un poco de todo lo que venimos hablando. Toda la clase de hoy lo que intentábamos hablar es que el sistema electoral por sí como concepto teórico no puede ser, digamos, reducido. Todos estos factores que acaba de explicar Daniel o que acaba de mencionar influyen en el sistema electoral y en el sistema político de cada país en particular. Los politólogos diremos cultura política y los sociólogos clivajes. El tema de los clivajes son las divisiones de la sociedad. Por ejemplo, Bélgica, que básicamente tiene un cantón holandés y un cantón francés y después una parte que habla en alemán, ha ido modificando su sistema político justamente para lograr que esas diferencias estén representadas. ¿Por qué? Porque por más que haya un partido socialdemócrata en cualquiera de los dos lugares, pesaba más el voto de la etnia local que se votaba que el programa del partido.
Entonces ahí, o cuando hay problemas religiosos, o como pensamos en Turquía, que tiene una minoría kurda importante, cuando los países tienen ese tipo de divisiones, el sistema político normalmente representa esas divisiones. O si algún grupo tiene suficiente poder, excluye a los demás, o se toma mecanismos para incorporarlos y que acepten esos resultados. Lo que decíamos al principio, nosotros vamos a tratar de convencerlos que las instituciones en Argentina son importantes. ¿Por qué? Bueno, porque hay toda una teoría que dice, bueno, Argentina no tiene grandes clivajes sociales. Entonces las discusiones de la política pasan por las divisiones o los temas que se logran instalar como importantes en cada momento. En algún momento será la inflación, en otro la inseguridad, en otro la vuelta a la democracia, por ejemplo, los valores que se van a... Digo, en cada momento las divisiones de la sociedad pueden ser resignificadas por el sistema político. Por eso, sí, ahí ya te digo, por eso los grandes políticos, los grandes partidos recorren transversalmente la sociedad y aprenden a usar estos mecanismos que venimos contando, que se desarrollan, algunos más rápidos, otros quedan en el olvido un tiempo y por ahí son rescatados, pero porque depende de cómo la sociedad va articulando sus demandas. Sí, ¿quién tenía una pregunta? Acá. Sí, claro que ustedes han estudiado esto con mucha profundidad y se nota por todo lo que han trabajado. Yo te pediría algo que, si lo podés contestar, lo contestás, y si no, lo dejamos para otra clase, como decimos. ¿Por qué después de 13 años de autonomía en la ciudad, estas legislaturas no nos han dado un sistema electoral a los porteños? Que yo que acabo de mencionar hace un ratito, ¿por qué no tiene la ciudad de Buenos Aires un código electoral a nivel distrito? O sea, ¿cómo te lo contesto? Desde la política, por la misma lógica política, un politólogo por la cultura política, que tiene el electorado de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Una respuesta No es teórica la a respuesta que eso. vos querés, pero ¿por qué? La otra, ¿por qué no llegaron los 40 votos? ¿Por qué no llegaron a consensuar los 40 votos necesarios de una mayoría especial para lograr una reforma electoral de la ciudad de Buenos Yo le Aires? tengo que preguntar a estos Tenés las dos candidatos, a respuestas, estos la 30, formal y la... le tengo que preguntar a estos 30 legisladores que están en pugna, ¿por qué ellos van a continuar con lo mismo? Bueno, en No términos sé si los teóricos, 30 mirá, legisladores, pero tenés- esa es la lógica de la ciudad de Buenos Aires. yo creo que hay varias patas de entrada, como dice Martín, pero en términos teóricos uno tiene que pensar qué generan las elecciones. Generan que votos se transformen en cargos, pero que toda la sociedad acepte ese resultado. O sea, tiene que construir legitimidad. Evidentemente en la ciudad todavía no se logra construir un consenso suficiente como para darse sus propias normas electorales. Tal vez no logra ese consenso porque toma prestadas algunas nacionales, entonces el sistema sigue funcionando. Va a depender de las demandas de la sociedad y de cómo el propio sistema se vaya reestructurando para que se den o no esas normas electorales propias. Ahora, en términos políticos, bueno, ahí hay que sentarse y ver cuestiones de relaciones de poder, intereses. Si vos lo sabés muy bien, la ley de comunas, todo lo que Bueno, costó. ¿me dejás aportar algo? Es lo mismo, ¿por qué tardó la ley de comunas tantos años? Yo creo que para una situación, digamos, de elegir, ya sea jefe de la ciudad o legisladores, diputados o senadores, que atiende los problemas principales, podríamos utilizar parte de todo lo que se utilizan en las demás provincias. Lo que acá complica la situación, ¿cómo hacemos para que también esa ley represente a las comunidades? Y vos fíjate que las comunidades que tienen los problemas secundarios, por ahí puede ganar uno que gana con el 51% contra otro grupo que tiene el 49% y pierde. Entonces estamos en una situación que las comunidades donde tenemos problemas comunes, lo estamos dividiendo por una carrera electoral y no le encuentran la forma. Entonces una cosa no le da cabida a la otra. Me parece que es una de las probabilidades. Yo creo que lo sabés, pero yo desde el 2010 en la Comisión de Asuntos Constitucionales llegó a darme los proyectos de código y hubo todo un año, todo el 2010, una comisión especial de reforma política de la ciudad, donde se llamaron especialistas. Alberto Alcántara, que vino a la clase pasada, estuvo como expositor en las reuniones de la reforma política de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Carcarela, Pérez Corti de Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un año de trabajo, llegaron las elecciones de 2011 y los perdió Estado parlamentario. Mira, hoy almorcé en un lugar donde estaba Pero, al lado no mío, pasamos con las anécdotas. Te y quería tenía comentar, ganas de preguntar pero- por qué no había solucionado ese problema. Es una respuesta, pero bueno. Una pregunta.
No, digo, me parece que otra vez, lo que planteaba Daniel, no se puede pensar un sistema electoral por fuera de los desarrollos políticos. Entonces me parece que nosotros tenemos el ejemplo de una ley, como nosotros una ley básica de salud, discutida consensualmente, que puede ser una ley de Suiza y que tiene escasísimo nivel de aplicabilidad porque la sociedad actual no responde en función de esa normativa. Entonces, digo, es muy difícil conjugar esos dos espacios. Entonces, es una discusión que la norma no va a responder lo que la política tiende a resolver en términos de conflicto. Exacto. Los últimos chiquitos sí seguimos. Dos conceptos que aquí estuvieron volando, o algunos le pusieron mucho énfasis ustedes. El primero es gobernabilidad. Y el otro, no. ¿Cuál? Yo le pongo la parte legislativa, sobre todo el control. El accountability. Claro, el control. Entonces, la pregunta es, ¿la gobernabilidad es constitucional? Y la segunda es, ¿el control es constitucional? La gobernabilidad, digamos, seguramente. Pero no dice, en la Constitución dice algo referente a gobernabilidad. Es un concepto de gobernabilidad, es todo. Es como el sistema la político. Sí, pero dice específicamente control en lo que hace a la función legislativa. Sí. Lo dice la Constitución. Sí. Pero no dice nada de gobernabilidad. Habla de accountability porque es un término. No, pero es un término. Lo que habla es gobierno. En realidad, gobernabilidad es un término más conceptual en términos de desarrollo de la ciencia social. No, gobernabilidad seguro que no es pero no, porque ¿cómo un sistema político puede perdurar si no tenés gobernabilidad y legitimidad? Ahí sí. Claro, pero me parece que gobernabilidad. ¿No estás de acuerdo? ¿Qué sistema político puede perdurar en el tiempo sin gobernabilidad? Los autoritarios son totalitarios. Tengan educación cívica, analicen las cosas en un bien superior a los bienes, al concepto de lo que le conviene a los partidos. Ese es el asunto. ¿Qué es lo que le conviene a la comunidad y qué es lo que le conviene a los partidos? Sí, pero gobernabilidad no es solo partidos políticos. Sí. Se supone que yo lo veo desde una mirada más amplia, pero a ver, no nos vayamos porque... Por eso lo dice al final. Yo creo que hay que verlo como una categoría de análisis. Entonces, no va a estar en el texto constitucional, por eso se ve, por ejemplo, si uno piensa que los umbrales para alguna corriente teórica, al subir el umbral favorecer la gobernabilidad, por eso no está en el texto constitucional. El texto constitucional te dice, bueno, el sistema proporcional. Ahora, si eso parte de un umbral del 10%, ya es algo que decide el legislador. Pero ya se hace jurisprudencia cuando considera la reposición de cargos por otro cargo, el presidente por el vicepresidente. Está hablando de una cuestión de gobernabilidad. Una continuidad. Si algo pasa con el presidente por el vicepresidente. Esto habla de Ahora, gobernabilidad. claro, pero si hay alguna situación que altere ese mecanismo, hay la respuesta de los procedimientos para reemplazar. Así chiquitito, es cierto lo que vos decís, eso se prevé para que siga funcionando. Yo te diría, en ciencias sociales, gobernabilidad apunta al hecho que no haya situaciones que no se puedan resolver, que haya empates, que de suma cero, entonces no hay respuesta para un problema. Estados Unidos no puede estar sin presidente, tiene que haber un presidente, no importa cómo, se cerró el presidente. Eso hace gobernable un sistema, para eso se necesita que las instituciones políticas funcionen y logren destrabar ese conflicto. ¿Sí? En ese sentido, gobernabilidad. Chicos, acaba de venir 10-15 minutos, vamos a dar un cierre por eso. Y son todos temas y conceptos interesantes. Puede haber alguna otra clase, o si no, con el aula virtual quiero saber bibliografía sobre tal concepto, tal tema, y desde ya se la enviamos con todo gusto. ¿Podrías repetir lo que de clivaje? El concepto de clivaje es de división social. Hay algo que divide la sociedad. Puede ser la religión, protestantes y católicos. Países de Medio Puede Oriente, países islámicos, ahí tenés un clivaje. Puede ser el idioma. Claramente. Puede ser el idioma, puede ser que está más vinculado a rasgos culturales, pueden ser las castas en la India, la clase social. Digamos, cada sociedad va a tener algún tipo de clivaje. Lo que tratábamos de mostrar con Martín es que cuando no hay un clivaje definido muy grande, muchas veces es la política la que interpela a la sociedad y construye ese clivaje. O sea, en el sentido de qué tema va a ser
importante o no al momento de poner en funcionamiento el sistema político, la votación. Chicos, bueno, volvamos para terminar y vamos a ver si llegamos a tiempo, digamos. Los efectos, esto ya lo hablamos un poquito, cuáles son los efectos o los criterios que se tienen en cuenta cuando hablamos de efectos de los sistemas electorales. ¿Sobre qué va a influir? Sobre el sistema de partidos, básicamente, sobre la competencia intrapartidaria y en la selección de candidatos y reclutamiento de los representantes. Estos autores son todos autores que tocan todos estos criterios, son todos autores de primer nivel que son especialistas en sistemas electorales y que se los recomiendo, por eso los puse. El más estudiado es el último, obviamente, la selección de candidatos, un tema que no vamos a entrar, lo que ustedes se imaginan. Bueno, lo que llamamos democracia interna de los partidos, etcétera, algunos autores lo denominan la competencia intrapartidaria. Básicamente después otros autores definen dos tipos distintos de efectos, diferencian entre efectos directos e efectos indirectos de los sistemas electorales. Rápidamente la diferenciación es que el efecto directo es aquel que es la fórmula, es el efecto directo del sistema electoral. De acuerdo a la fórmula electoral, impacta en el resultado. Eso es así. El indirecto es mucho más difícil de medir, es lo que... Tiene que ver con el comportamiento de electores, partidos y demás. Hay una teoría que habla de coordinación. Estratégica. Coordinación estratégica, claro, que puede ser del lado de los partidos o del lado de los votantes. Por ejemplo, si lo vemos acá en este caso, creo que era el ejemplo más claro, era del lado de los votantes. Si yo quiero votar en contra de alguien, voy a decidir estratégicamente mi voto. Si en Argentina tenemos las PASO, que da una radiografía de la situación de lo que se va a volver a votar en octubre, es muy probable, no hablo juicio de valores para que ustedes entiendan el ejemplo. Si yo quiero hacer un voto antioficialista y veo que hay un candidato que sacó X cantidad de votos y otro mucho menor, y los dos son oposición, es probable que el que vota el candidato de menos votos en octubre se vaya al otro candidato, porque hay más posibilidades de ganar. Esa se llama coordinación estratégica del lado de los votantes. Es decir, los partidos se siguen presentando, pero hay algunos partidos que se quedan sin votantes o pierden su caudal electoral. Ya se imaginan a qué ejemplo se está refiriendo. No hace falta que lo digamos. Voy a ir uno más atrás por ahí. De Narváez a Alfonsín, o Alfonsín de Narváez. En el 2009 gana de Narváez en provincia, hace la alianza con el radicalismo y pierden votos. Ahí los votantes decidieron que esa coalición no lo representaba. Eso es coordinación estratégica de los votantes, claramente. El caso que acaba de mencionar. Claro. Y lo que veíamos antes, por ejemplo, del actual, el que vimos de UNE, por ejemplo, de UNE sería coordinación estratégica de los partidos. Claro. Usan alguna regla, como vimos las PASO, se coordinan y logran un éxito electoral. Eso no quiere decir que después volvemos a lo mismo, después de octubre vuelve a pasar lo que pasó con Narváez Alfonsín. Eso ya sería coordinación estratégica de los votantes. Mire qué interesante que sería. Por un lado funciona la coordinación de partidos en las PASO, en la UNE. Pero si en octubre ese 35% que sacó sumando todos los votos de capital no se traducen, no sacan como mínimo lo mismo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hubo? Coordinación estratégica de los votantes. ¿Por qué? Porque el representado no me representa. Entonces yo como votante asumo un compromiso, asumo un comportamiento y no me importa el partido político, sino que yo elijo otro candidato que sí me representa más. Es muy interesante, hay un libro de Gary Cox, por favor lo vamos a subir al aula virtual, en PDF es un libro alto, pero este libro es tributario de la teoría económica también. Uno puede ver el sistema político como con dos bocas de entrada, la oferta y la demanda. La oferta son los partidos, la oferta electoral. Los votantes estarían del lado de la demanda. ¿Por qué dicen que funciona? Porque en realidad lo que va a decir esta teoría es que no importa dirigirse a todos los votantes, sino simplemente a la franja que me puede transformar en ganador. Si yo logro que esos votantes me voten racionalmente, yo gano la elección. Es muy interesante la teoría, pero finalmente, Duverger cambió el paradigma de estudio de los sistemas electorales, podemos decir. ¿Por qué? Antes se estudiaba, ¿qué cosa? ¿Cuál era el mejor sistema electoral? Hasta 1950, que cuando él escribe, se estudiaba cuál era el mejor sistema electoral, era hasta una respuesta valorativa, porque ¿quién puede decir cuál es el mejor sistema y para qué o cuál país? Cambió el paradigma y empezó a estudiar lo que ocurría, cómo funcionan los sistemas electorales,
Cambió el eje de la discusión, por eso es tan importante Mauricio Duverger a partir de los años 50, porque te cambia el eje. Pasamos, esto lo vamos a pasar muy rápido, pero bueno, están las famosas leyes de Duverger de los sistemas electorales. No tenemos tiempo porque nos quedan menos de 5 minutos, pero básicamente, ¿qué dice Duverger? Que la representación proporcional del sistema electoral de fórmula proporcional y no mayoritario tiende a ¿qué? Al multipartidismo con partidos independientes. Desde ya después de los años 70, Dieter Nolen, otro autor, lo sale a cruzar y ahí se arma un muy interesante debate, Duverger, Nolen, y después agrega Giovanni Sartori. Bueno, en la segunda ley habla que los sistemas con balotage tienden también al multipartidismo, pero no con partidos independientes, sino con partidos dependientes. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta se abren y en la segunda vuelta se unen. Entonces ya no serían independientes, sino dependientes. Y la más contradictoria, bueno, la más lógica, si se quiere, que el sistema mayoritario, de mayoría de una sola vuelta, sin balotage, tiende siempre al dualismo, que es el bipartidismo. Esto sería Estados Unidos. Se cumple. Bien, seguimos. Bueno, después este es el debate con Sartori. Él mismo, ante las críticas de algunos autores, reformula esas primeras 3 leyes y quedan solo 2, que los sistemas electorales solo constituyen, miren cómo cambió la posición, ¿no? Solo constituyen uno de los diversos factores que inciden en el sistema de partidos. ¿Por qué? Porque los sistemas electorales no determinan los partidos políticos, sino que los partidos políticos nacen, se crean debido a otros factores y no de acuerdo al sistema electoral. Pero en la posición inicial, Duverger pensaba otra cosa. Y la segunda ley, que reformula él, de su propia concepción, los sistemas electorales constituyen un factor que tanto puede acelerar como disminuir, ¿qué cosa? La mayor presencia o menor presencia de partidos políticos. Hay libros, por eso en la diapositiva anterior le puse los años, Duverger 50, 57, etc. Esas son las distintas publicaciones de Duverger donde va cambiando su concepción académica, y estas son las leyes, ya no son leyes propias. Incluso Sartori polemiza con Duverger por el significado teórico de leyes. Leyes significa tal cosa. Es algo 1 más 1, 2. Una ley es algo matemático. No, en las ciencias sociales no puede haber leyes, dice Sartori, sino leyes tendenciales. No hay que ser tan directo, sino que él se utilizaría el potencial, digamos, Sartori, ¿no? Y bueno, habla de 3 leyes tendenciales: el sistema de mayoría simple, gano por un voto y gano todo el poder, produce un sistema bipartidista, bueno, esto es Estados Unidos. En el B, en el caso de un electorado sin una implantación geográfica homogénea, digamos, en el caso de que un partido político no tenga todos sus votos concentrados en un determinado territorio o bastión electoral, ese sistema solo mantiene, esto lo vimos antes, tiene un poder o un efecto reductor sobre los partidos minoritarios. ¿Entiendes? Lo vimos al principio cuando vimos el efecto reductor. Y por último, los sistemas proporcionales, ya sean puros o perfectos, no tienen efectos sobre el sistema partidario. Solo se limitan, como dijo Daniel en algún momento de la clase, a fotografiar un momento determinado de una sociedad donde se eligen cargos. Bien. Esta es la tipología o el resumen que habla Sartori, que está en el texto que se los dejo también. Él habla del sistema electoral fuerte y sistema de partidos fuerte y débil, y a partir de ahí crea lo que se denomina una tipología de doble entrada con 2 criterios. Bien, esto así ya para terminar. Lo importante a lo cual quería llegar es que están los sistemas mayoritarios, los sistemas proporcionales, y hoy en día existen, para muchos autores, para los últimos académicos que tratan sobre este tema, ingeniería electoral o ingeniería de la ciencia política, los famosos sistemas mixtos o híbridos, que tomaría, según un autor que es Schubert y Wattenberg, lo mejor de ambos mundos. Esto es en sentido metafórico, pero intenta tomar lo mejor de los sistemas proporcionales y lo mejor de los sistemas mayoritarios. Así nacen los sistemas mixtos, que es una nueva concepción teórica sobre los sistemas electorales,
que en ese manual de idea que les dejo en el aula virtual, ya ahí tienen los 3 sistemas electorales, las 3 categorías de sistemas electorales bien definidas. Y bueno, son sistemas que se utilizan en Japón, en Filipinas. Había 4, me parece, ¿no? Donde, para verlo en la realidad, en América Latina, estos son los únicos 3 países en los cuales funciona hoy por hoy un sistema mixto: Bolivia, México y Venezuela. Significa que la totalidad de cargos no se elige por un sistema solo, en forma proporcional, los 60 diputados de la Ciudad de Buenos Aires. No, yo elijo 40 por el sistema de voto proporcional y elijo los otros 20 de acuerdo a un criterio uninominal por las 15 comunas. Y ahí tenés un sistema mayoritario y un sistema proporcional. Mirá cómo ¿quién te dice? En el futuro código electoral de la ciudad no podés intentar... Te vamos a votar. Hacia ahí vamos. Te vamos a votar. Hacia ahí vamos. Saben que nosotros como observatorio el año pasado tenemos un proyecto de código electoral presentado en diciembre del año pasado, que está en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que está colgado en nuestra página, que puede estar consulta, que toma lo mejor de todos los proyectos que ya están. Uno por comuna. Claro, ahí lo interesante es que si uno supone que la comuna es un ente local que tiene que estar representado, puede decir, bueno, por supuesto, tomo 15 distritos uninominales, que son la mayoría, el que gana se lleva todo en ese distrito, y tengo 15 que representan esas comunas 45 proporcionales, por ejemplo. Algunos lo reemplazan por la bicameral de cada provincia. Tenemos diputados y los senadores de la provincia. O tenés dos cámaras. El tema es que eso es mucho más costoso también. Claro. Uno puede apuntar a tener más representatividad con el mismo tamaño de la asamblea. Y a ver, finalmente, 3 reflexiones finales. Que las dejo. La más importante es que cualquier reforma electoral no siempre tiene el efecto buscado, el efecto que hay que dejar pasar también un determinado tiempo para ver cómo funciona la práctica, y después que vemos cómo funciona la práctica se deben hacer las modificaciones o no pertinentes. Para eso se necesita un consenso, se necesita legitimidad, representación, gobernabilidad. Simplemente una cosa chiquita de Argentina para tener en cuenta: se usa el sistema proporcional, pero todas las provincias chicas, ese sistema se transforma por el tamaño del distrito en mayoritario. Con lo cual, hay problemas que se discuten que a veces no son tan importantes. Por ejemplo, se discute la boleta sábana, porque no se conoce a quién se vota. En todas las provincias chicas que reúnan 5 cargos y hay 2 o 3 partidos, no es un problema la boleta sábana. Probablemente sea un problema de que se roban las boletas, entonces por eso una boleta única, que tampoco soluciona eso. Pero tengamos en cuenta, las provincias chicas funcionan como si tienen formalmente sistema proporcional y funcionan como mayoritario. Con lo cual, cualquier experimento que se hace, como dice Martín, no se trata de que se traiga el experto que nos diseñe el sistema electoral. El sistema electoral es producto de la sociedad porque, aparte de funcionar, tiene que tener legitimidad. Sí, claro. Como último, y te doy la palabra, Carlos, vamos a intentar traer que venga un compañero nuestro de la maestría que estamos haciendo en UNSAM, que acaba de sacar un libro comparando la boleta de Santa Fe con la boleta de Córdoba, un trabajo académico muy interesante que también lo vamos a pedir la autorización y lo vamos a tocar en el aula virtual, y vamos a intentar que nos venga a dar una de las 4 clases que quedan, porque es un tema, me parece, que es uno de los atributos del sistema electoral, lo que hablamos hoy de estructuración de la boleta, y me parece que es un caso práctico en nuestro país que puede aportar muchas cosas para el futuro. No, una cosa muy simple, estaba diciendo gobernabilidad y legitimidad para hacer este experimento, y yo diría una cosa, todavía falta transparencia, régimen de información pública, porque el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires sería interesante que se graben esas audiencias, que lo pueda ver en directo. No tenemos todavía un canal, pues hay un montón de municipios en Latinoamérica que el ciudadano prende cualquier línea de televisión y ve ese tipo de debates. El canal de la ciudad debería tener. Bueno, debería tener el canal de la ciudad ese tipo de debate para que nos enteremos. El momento que haga un debate en comisión de defina el sistema electoral, que todos aprendamos de ese debate. Compañeros, muchas gracias, y bueno, ya llega la defensora agradecemos la presencia del doctor Franco, miembro del Consejo Académico del Instituto de esta Defensoría. Muchísimas gracias. Gracias.